todos. En esta sesión vamos a abarcar los temas de cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, temas centrales muy importantes que todo estudiante de medicina debe conocer para poder comprender en su totalidad bioenergética y a su vez también lo que es metabolismo. Entonces, vamos a empezar esta sesión con definiciones de lo que es cadena respiratoria, de lo que es fosforilación oxidativa, con la finalidad de empezar teniendo conceptos claros y que posteriormente vayamos consolidando con algunos conceptos adicionales para poder comprender este tema a profundidad. ¿Está bien? Llevándonos, obviamente, lo más importante a nuestro conocimiento. Muy bien, entonces vamos a empezar con definiciones. Empezamos con la definición de cadena respiratoria. Y aquí lo tenemos. Cadena respiratoria, también conocida como cadena transportadora de electrones, ¿sí? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Es una secuencia, ¿sí? Es un eslabón de reacciones químicas de óxido-reducción. Respiratoria hace referencia a la presencia del oxígeno, ¿sí? Como principal intermediario. La cadena transportadora de electrones, que sus siglas viene CTE, es un conjunto de complejos proteicos y moléculas transportadoras. Aquí tienen que darse cuenta que no tan solo estoy mencionando complejos proteicos, sino también algunas moléculas. ¿Y cuál es la razón? De que no toda molécula, no todo complejo es de naturaleza proteica. Es decir, que puede ser de otra naturaleza. Un ejemplo, como vamos a ver a continuación, está la coenzima Q, o también denominado ubiquinona. Está también la presencia del citocromo BC1, ¿correcto? Que no son de naturaleza proteica, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, en la imagen inferior. Aquí en esta imagen estamos representando, ¿sí? Estamos representando una bicapa lipídica que están inmersas en él varias proteínas, una secuencia de proteínas. Estas proteínas, si se dan cuenta, son proteínas transmembrana, a excepción de alguna de ellas, una que está embebida, ¿no? En esta membrana, otras que son periféricas. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos viendo por acá es la membrana, ¿sí? Es una membrana, pero no es una membrana plasmática, es la membrana mitocondrial, ¿sí? Específicamente la membrana mitocondrial interna. ¿Cuántas membranas tiene la mitocondria? Tiene dos membranas. La cadena transportadora de electrones lo vamos a encontrar en la membrana mitocondrial interna. Y ahí está, lo estamos viendo. Estos son los componentes de la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? La cual lo está conformando cuatro complejos. ¿Sí? Cuatro complejos forman parte de la cadena transportadora de electrones. Y lo voy a enumerar en base a números romanos, de acuerdo a la terminología que se utiliza actualmente. Entonces, por ejemplo, por aquí, en esta proteína integral transmembrana, tenemos al complejo 1. En esta proteína de color naranja o amarillo, que es una proteína periférica, este es el denominado complejo 2. Date cuenta, estoy representándolo con números romanos. La siguiente proteína, es una proteína transmembrana, ¿sí? Es el complejo 3. Y la siguiente proteína que está de color celeste o azul es el complejo 4. Ahora vamos a ver que hay presencia de ciertas moléculas que no son consideradas proteínas y que están embebidas en la membrana mitocondrial interna, que por cierto es una bicapa lipídica, por ese caso. Entonces acá tenemos aquí a la ubiquinona, ¿no? Es la ubiquinona. Ahí está. La ubiquinona o coenzima Q. Estos no son consideradas proteínas. ¿Sí? Muy bien. Por acá tenemos, igualmente, a otra molécula que es el citocromo, ¿no? Este, por ejemplo, es el citocromo BC1, que no es considerada una proteína, por si acaso. Son consideradas cofactores, ¿sí? Moléculas orgánicas, ¿correcto? Que van a estar mediando la transferencia de electrones. Muy bien. Y por acá podemos ver una proteína grande que está inmersa en la bicapa lipídica, es transmembrana, el cual es considerada el quinto complejo. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que este quinto complejo no forma parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Es una proteína que va a tener una función diferente.
Esa función es la fosforilación oxidativa, ¿correcto? Entonces, esta proteína es una enzima, al igual que los demás complejos. Esta es la denominada ATP sintasa. Ahí está, te la estoy presentando. Es el ATP sintasa, ¿correcto? Entonces, si nosotros nos referimos a complejos proteicos enzimáticos, hay 5 complejos proteicos enzimáticos en la membrana mitocondrial interna. Pero ahora, si la pregunta va, ¿cuántos complejos forman parte de la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones? Tú tienes que responder 4. 4 complejos proteicos. ¿Sí? 4 complejos proteicos y moléculas transportadoras. ¿Sí? Entonces son 4 los que forman parte de la cadena de transporte de electrones. 4 complejos y 2 moléculas transportadoras. ¿Está ahí? Y te van a preguntar, ¿y el quinto forma parte de la cadena respiratoria? No forma parte. Esta tiene una función diferente, no es la de transportar electrones. Su función es la fosforilación oxidativa. Perfecto. Entonces, ¿dónde se encuentran ubicadas? En la membrana mitocondrial interna. Muy bien. ¿Cuál es la función de la cadena respiratoria? La función principal, de seguro tú dirás, se denomina cadena transportadora de electrones. Ah, la función es transportar electrones. En realidad, la función principal que tiene la cadena respiratoria es la de bombear protones. Es decir, pasar protones de un espacio a otro espacio. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a dibujar por acá. Miren, esta membrana es la membrana mitocondrial interna. Ahí está. El espacio que estamos viendo hacia afuera es el espacio intermembrana. Es decir, es un espacio que divide la membrana mitocondrial interna de la membrana mitocondrial externa. ¿Correcto? Y el espacio que está aquí bajito es la matriz. La matriz mitocondrial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estos complejos proteicos lo que van a hacer es bombear protones. Protones que se encuentran en la matriz, ¿sí? Hacia el espacio intermembrana. De esta forma. De esta forma. Ahí está. Ahora vamos a ver que el complejo 3 en realidad no bombea protones de la matriz al espacio intermembrana. Simplemente comparte sus protones que han sido formados en el ciclo Q de este complejo hacia el espacio intermembrana. Pero no va de la matriz hacia el espacio. Simplemente se libera protones en su ciclo, ¿sí? En el ciclo en el cual se encuentra en esta misma proteína. Entonces, como vamos a ver, el complejo 3 no bombea protones de la matriz al espacio intermembrana. Este se salta de la regla. Este sí brinda protones al espacio intermembrana, pero lo hace cuando se le transfiere electrones. Aquí el complejo 3 no es igual que sus compañeros, complejo uno, complejo 4. El complejo 3, como tal, no bombea protones de la matriz al espacio intermembrana. Este simplemente, al pasarse electrones, al llegar electrones al complejo 3, simplemente se desdobla los protones, ¿sí? Y se van hacia el espacio intermembrana. Aquí, en el complejo 3, se lleva a cabo el ciclo Q, que lo vamos a ver a continuación, en la cual en este complejo se libera protones del complejo, más no hay un transporte de la matriz al espacio intermembrana, ¿correcto? Entonces, ese es un dato, un detalle que vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, acá pasa igualmente, acá en el complejo 3 pasan protones al espacio intermembrana. Este bombea protones de la matriz al espacio intermembrana, al igual que el complejo 4. Ahora, la cuestión es que, si te das cuenta, al menos se bombea protones o al menos se libera protones hacia el espacio intermembrana, del complejo uno, 3 y 4. Pero hay uno que no lo hace, que es el complejo 2. ¿Sí? Entonces, eso tiene que tener en cuenta. El complejo 2 no es el que bombea protones, ni siquiera libera protones. Simplemente lo que hace es compartir los hidrógenos, electrones y protones a la coenzima Q o ubiquinona. Pero eso ya lo vamos a ver a detalle más adelante. La cuestión es que tengas en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la función que tienen los complejos proteicos? Bombear protones. Generar un gradiente electroquímico. Es decir, en el espacio intermembrana se va a formar una concentración de protones mayor a la de la matriz.
aumentando altas concentraciones en el espacio intermembrana y menos concentraciones en la matriz. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa es la función, esa es la finalidad, por decirlo así. Ese es su producto final que tiene la cadena respiratoria, generar un gradiente electroquímico. Entonces, la fuente, ¿cuál es la fuente de energía? Porque para que pueda realizar esto, necesita una fuente de energía. Y la fuente de energía lo va a brindar los electrones, ¿no? La transferencia de electrones. Como habíamos mencionado en oxidación biológica, la energía deviene de reacciones de oxidación. ¿Cierto? Habíamos visto la definición de oxidación biológica. Entonces, la energía deviene de las reacciones de transferencia de electrones, de oxidación. Y es aquí, ¿no? Donde los electrones pasan de un complejo a otro complejo, oxidando y reduciendo. Y esa energía de esa transferencia lo utilizan estos complejos para poder bombear protones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué es cadena respiratoria? ¿Sí? Es un conjunto de complejos proteicos y moléculas transportadoras, es decir, no todas son proteínas, también hay moléculas que no tienen esa naturaleza, pero tienen la función de transportar los electrones, donde se encuentran ubicadas en la membrana mitocondrial interna. ¿Cuántos complejos forman parte de la cadena respiratoria? Escucha bien, complejos, son 4 complejos. El quinto no es considerado un complejo que forma parte de esta cadena, sino tiene otra función, no transporta electrones, sino otra función, que es la fosforilación oxidativa. ¿Quién es ese quinto complejo? La ATP sintasa. Ahora, ¿cuál es la función de la cadena respiratoria? Simplemente es bombear protones, ¿sí? Y generar un gradiente electroquímico. ¿Y cuál es la fuente de energía? La fuente de energía son las reacciones de transferencia de electrones, que son ejemplo de oxidación biológica, ¿sí? Cadena respiratoria. Muy bien. Entonces, acá vamos a ver que el oxígeno va a estar mediando, ¿sí? Va a estar mediando la cadena respiratoria, es por ende que lleva ese nombre. Entonces, el oxígeno, por ejemplo, va a ser el aceptor final, por acá, en el complejo 4. Entonces, el oxígeno va a venir y va a llevarse consigo los electrones y va a llevarse algunos protones para poder formar una molécula de agua. Entonces, por ende, se le denomina cadena respiratoria, porque el oxígeno va a estar siendo intermediario en este conjunto de reacciones químicas. ¿Sí? Va a formar parte. ¿Sí? Va a formar parte. Entonces, a eso nosotros denominamos cadena respiratoria y vamos a hablar de fosforilación oxidativa. Y ahí está. ¿Qué es fosforilación oxidativa? Recuerda, fosforilación. Cuando te hablen de fosforilación, te están haciendo mención de la adición de un fosfato inorgánico, ¿sí? Utilizando energía de la oxidación molecular, ¿sí? Entonces, esa es fosforilación oxidativa. Fosforilación es añadir un grupo fosfato, ¿sí? Un fosfato inorgánico, utilizando la energía del producto, ¿cierto? De la oxidación molecular. ¿Quién va a ser protagonista en la fosforilación oxidativa? Nunca te olvides, la ATP sintasa. ATP sintasa. Recuerda que la ATP sintasa es muy diferente a la ATP sintetasa. Por ejemplo, vamos a diferenciar esto. ¿Por qué no lo denominamos sintetasa? ¿Por qué lo denominamos sintasa? Entonces, mira por acá. Entonces, hay dos términos. Está el término ATP sintasa y está el término ATP sintetasa. Son dos términos diferentes, no son iguales, son diferentes. ¿Está bien? ATP sintasa es una enzima. ¿Por qué? Porque termina en asa. Ambas son enzimas. ¿Y qué hacen las enzimas? Catalizan reacciones químicas. ¿Bien? Entonces, estas dos enzimas van a catalizar reacciones químicas para producir moléculas. Ya, ambas son enzimas catalíticas de reacciones químicas para producir moléculas, ¿correcto? Eso es, hasta ahí son iguales. Pero ¿dónde entra la diferencia? Es que uno utiliza ATP y el otro no utiliza ATP para poder producir esas moléculas. Entonces, tenemos la ATP sintasa, ¿utiliza o no utiliza ATP para producir moléculas? La ATP sintasa no utiliza ATP, ¿sí? No utiliza ATP para producir moléculas. ¿Está bien? Mientras que la ATP sintetasa es una enzima que cataliza reacciones químicas que producen moléculas, pero este sí utiliza ATP para producirlas. Entonces, la ATP sintetasa sí utiliza, ¿sí? Sí utiliza ATP.
¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. La ATP sintasa no utiliza ATP para producir moléculas nuevas, ¿sí? Obviamente diferentes de ATP, mientras que la ATP sintetasa sí utiliza ATP, que es la moneda energética, para producir nuevas moléculas. Entonces, esa radica la diferencia. Entonces, ¿por qué yo no lo llamaría ATP sintetasa? Porque la ATP, si nosotros lo denominamos ATP sintetasa, produciría ATP, pero utilizaría ATP. Entonces, es algo contradictorio. Entonces, no debería ser así. Eso debería ser ATP sintasa. ¿Ya? ATP sintasa, ¿correcto? No confundir, no me vayan a, por ejemplo, a confundir con la bomba sodio-potasio, ATP-ASA. Esa es una ATP-ASA. Es decir, que utiliza ATP, sí, pero no es considerada una enzima. Este simplemente es un transportador. Entonces, ojito con eso. No me vayan a confundir de que es una ATP sintasa, una ATP sintetasa. No, es una bomba sodio-potasio que utiliza ATP para poder intercambiar. ¿Correcto? Iones. Entonces, cuidado con eso, no vayas a confundir. Muy bien, entonces vamos a ver la ubicación. ¿Dónde encontramos al ATP sin tasa? Lo encontramos en la membrana mitocondrial interna. Aquí está, mira. Ese es el ATP sin tasa, ¿correcto? Ahí está. ¿Dónde lo encontramos? En la membrana mitocondrial interna. ¿Cuál es la función? Su función es añadir fosfato inorgánico al ADP. ¿Qué es el ADP? Adenosín difosfato. ¿Ya? Entonces, ese es ADP, adenosindifosfato. Entonces, añadimos un fosfato inorgánico al ADP y ¿qué me va a formar? ATP. ¿Qué es el ATP? La moneda energética. Entonces, veamos acá. ¿Cuál es la fuente de energía? La fuente de energía es el paso de protones que se había creado gracias a la cadena respiratoria, y si se había creado un gradiente electroquímico, ¿cierto? Entonces, se ha formado altas concentraciones de protones en el espacio intermembrana. Ahora, por gradiente, al haber altas concentraciones, va a haber una tendencia a pasar de un espacio de alta concentración a un espacio de menor concentración. Lógico. Entonces, estos protones van a pasar a través de la ATP sintasa, el cual tiene, ¿sí?, dos subcomplejos, ¿sí? Uno de ellos que va a permitir el paso de protones del espacio intermembrana hacia la matriz. ¿Está bien? Entonces, pasan los protones a través de la ATP sintasa. ¿Cómo se le denomina eso? Se le denomina quimioósmosis, ¿cierto? Quimioósmosis, que es el paso de protones del espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial, el cual genera la fuerza motriz de protón, conllevando a la generación de energía. Y esa energía es utilizada para poder fosforilar un fosfato inorgánico con el ADP y formar ATP. ¿Dónde se lleva a cabo esto? En uno de los subcomplejos de la ATP sintasa. La ATP sintasa tiene dos subcomplejos, ¿ya? Ahí lo que estamos viendo por acá tiene un complejo F sub 1 y tiene un complejo F sub 0. ¿Está bien? Entonces tiene dos subcomplejos, un subcomplejo F sub 1 y un subcomplejo F sub 0. El complejo F sub 0, acuérdate, un cerito, es un túnel donde van a pasar los protones. ¿De dónde? Del espacio intermembrana hacia la matriz. Entonces, este F sub 0 va a estar embebida en la membrana mitocondrial interna. ¿Está bien? Y la porción o el subcomplejo F sub 1 va a estar presente con dirección hacia la matriz mitocondrial. Entonces, cuando pasan los protones, va a generarse un cambio rotatorio, el cual va a generar la utilidad de la energía generada por la fuerza motriz de protón para generar la fosforilación del ADP y producir ATP, que es la moneda energética. Ahora, esa energía que sigue utilizada, ¿en qué enlaces se van a estar almacenando? En los enlaces fosfoanhidro. ¿Cuántos enlaces fosfoanhidro tiene el ATP? Habíamos visto en la primera subsesión. ¿Cuántos enlaces? Dos enlaces. Entonces, esos enlaces contienen una alta cantidad de energía. ¿Correcto? Y obviamente la ATP como moneda energética va a ser un intermediario, ¿sí? Un acoplador de energía, ¿cierto? Para otras reacciones que lo ameriten inmediatamente. Entonces, así es como realiza la función de fosforilación oxidativa el ATP sintasa. Entonces, esto son las dos definiciones que no debes olvidar: cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora a hablar de cada una de ellas un poco más a detalle.
Bien, aquí vamos a hablar de la estructura mitocondrial. Es bueno que ustedes se orienten en tiempo, espacio, cuando hablo de membrana mitocondrial interna, cuando hablo de membrana mitocondrial externa, cuando hablo de matriz, cuando hablo de espacio mitocondrial. Entonces, ustedes tienen que recordar un poco sobre su biología celular y molecular. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos una imagen de una mitocondria. ¿Está bien? Que ha sido cortada, obviamente, un corte transversal, ¿sí? O sea, microscópico para que se pueda apreciar las estructuras que forman parte de ellas. Entonces, por aquí, por ejemplo, vamos a señalar lo siguiente. La mitocondria, ¿sí? La mitocondria, ¿qué es? ¿Es un organelo? ¿Es un organoide? ¿Qué es? Recuerda, la mitocondria es un organelo o le puedes denominar también orgánulo. ¿Ya? Muy bien. ¿La mitocondria qué es? Es un organelo, ¿no? Es un organelo o un orgánulo. ¿Es un organelo o un orgánulo? Ahora, ¿por qué nosotros lo denominamos organelo u orgánulo? Lo denominamos porque este va a presentar membranas. ¿Cuántas membranas específicamente? Dos membranas, eso no te olvides. Son dos membranas. Tiene dos membranas. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuántas membranas tiene? Tiene dos membranas, ¿correcto? Dos membranas. Ahí está. ¿Cuáles son estas dos membranas? Mira, te la presento por acá. Lo que estamos viendo en la parte externa, como es lo que estamos viendo por acá, toda esta parte externa, es la membrana mitocondrial, es la membrana mitocondrial externa. ¿Sí? Ahí está, membrana mitocondrial externa. Lo que estamos viendo en la parte interior, ¿sí? Todo esto que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Es la membrana mitocondrial interna. Ya, vamos a ponerlo por acá. Esto que estamos viendo es la membrana mitocondrial interna. ¿Está bien? Ahí está. Entonces tenemos dos membranas. Una membrana mitocondrial externa, ahí está, externa, ahí está, externa. Y lo que estamos viendo por acá es la membrana mitocondrial interna. ¿Ya? Entonces tiene dos membranas, ¿cierto? Tiene dos membranas, vamos a ponerlo por acá. La membrana mitocondrial, la externa, ¿cierto? Y tiene otra membrana que es la membrana mitocondrial interna. Listo, tiene dos membranas. ¿Está bien? Entonces tiene dos membranas, ¿correcto? Muy bien. Recuerda que estas membranas que son, vamos a ponerlo, cada membrana, recuerda que cada membrana es una bicapa lipídica, ¿no? Es una bicapa lipídica. En este caso, es una bicapa lipídica, igual que la membrana plasmática, similar, similar. ¿Está bien? Es una bicapa lipídica. Muy bien, la membrana mitocondrial externa, ¿está bien? Recuerda que tiene una característica importante, es una membrana permeable, ¿sí? Es permeable, es permeable. Eso es lo característico de la membrana mitocondrial externa, es permeable, ¿ya? Es permeable. Cuando yo me refiero a que es permeable, es decir, que es permisivo a distintos tipos de moléculas, iones, etcétera. O sea, es permeable en pocas palabras, ¿no? Permeable. ¿Y esto a qué se debe? La permeabilidad. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Por decirlo así, es una permeabilidad casi absoluta, ¿no? Entonces, es una permeabilidad. ¿A qué se debe esa permeabilidad? Se debe a la presencia de porosidades. Porosidades. Es decir, la membrana mitocondrial externa presenta porosidades, es por ende que se le considera que es una membrana permeable, ¿sí? Porosidades. Las denominadas porinas, que son proteínas que van a permitir el paso de ciertas moléculas, de ciertos iones. ¿Sí? Entonces, la membrana mitocondrial externa te permite todo tipo de moléculas que pase a través de ella. Pero vamos con el siguiente, con la siguiente membrana, que es la membrana mitocondrial interna. Este no te va a permitir. ¿Sí? Recuerda que la permeabilidad de la membrana mitocondrial interna es es una permeabilidad selectiva. Es una permeabilidad selectiva o una permeabilidad relativa. ¿Sí? Este te permite que ciertas sustancias pasen, no todas van a pasar. ¿Sí? Entonces, ese es algo muy importante que no debes olvidar. Entonces, ¿quién presenta permeabilidad selectiva? La membrana mitocondrial interna.
Este está, este está viendo, vigilando qué tipo de sustancias pasan y cuáles no pasan. Mientras que la externa, pues pasan todo tipo de moléculas. Pero la interna está seleccionando cuáles pasan y cuáles no pasan. Muy bien, bien. Entonces, eso es lo característico de estas dos membranas. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Acá en esta membrana mitocondrial externa es una membrana permeable, es decir, que permite el paso de ciertos metabolitos. Entonces, permite el paso de metabolitos. Entonces, vamos a poner acá. Este permite el paso de metabolitos. Permite el paso de metabolitos, permite el paso de iones, ¿cierto? De moléculas no polares, perdón, moléculas no cargadas o sin carga, moléculas sin carga, por ejemplo, etcétera. ¿Está bien? Entonces, ese es lo característico de la membrana mitocondrial externa. Ahora, la membrana mitocondrial interna, que es la que vemos por acá, este sí va a ser selectivo. ¿Ya? Presenta una permeabilidad selectiva. Ahora, hay un dato curioso que no debes olvidar con respecto a esta membrana, que en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar a las famosas crestas mitocondriales. A las famosas crestas mitocondriales. ¿Sí? Vamos a encontrar a las famosas crestas mitocondriales. Las crestas mitocondriales son unas invaginaciones, ¿cierto? Unos pliegues que van a permitir aumentar la superficie para la producción de ATP. ¿Está bien? Entonces, la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar acá a las crestas, bueno, a las crestas mitocondriales, a las crestas mitocondriales, en la cual estas crestas mitocondriales van a aumentar la superficie, ¿cierto? Muy bien. Las crestas mitocondriales van a aumentar la superficie de la membrana mitocondrial interna con la finalidad de que de aumentar la producción de ATP. Doc, ¿y cómo aumenta la producción de ATP? La producción de ATP lo hace a través de las proteínas que forman parte de la cadena respiratoria. Entonces, al haber mayor pliegue, va a haber un mayor espacio para que exista más proteínas transportadoras de electrones y por ende mayor formación de ATP, mayores ATP sintasas para que puedan producir más ATP. Entonces, esa es la finalidad. Es por ende que a la mitocondria, es por ende que nuestra misma mitocondria lo denominan la fábrica, ¿no? La fábrica de energía. La fábrica de energía. Pregunta de examen, ¿no? Aquí lo denominan la fábrica de energía. Organelo, que se le denomina la fábrica de energía, la mitocondria. ¿Sí? Entonces, va a haber una mayor producción de ATP gracias a las crestas mitocondriales, que también es pregunta. Entonces, eso tienes que recordar. Muy bien, entonces, ¿qué más? En las crestas mitocondriales, bueno, en sí, en la membrana mitocondrial interna, vamos a encontrar las crestas mitocondriales, vamos a encontrar a la cadena respiratoria, ojo con eso, a la cadena respiratoria. Ya hemos hablado de la cadena respiratoria, específicamente en dónde, en la membrana mitocondrial interna. ¿Qué más? Vamos a encontrar también fosfolípidos, ¿cierto? Como en, todo membrana, como en toda membrana de capa lipídica, vamos a encontrar fosfolípidos, ¿cierto? Es decir, tanto en la externa como en la interna vamos a encontrar fosfolípidos. Eso no hay que dudar. Hay fosfolípidos, hay distintos tipos de fosfolípidos. Pero es bueno que tengas en cuenta que en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar un fosfolípido especializado, un fosfolípido muy importante y que ha sido pregunta de examen. ¿A qué fosfolípido me estoy refiriendo? A la cardiolipina. ¿Está bien? Entonces acá en los fosfolípidos vamos a encontrar la cardiolipina. La cardiolipina. Acuérdate de la cardiolipina. Es uno de los fosfolípidos. Hay distintos fosfatilinositol, fosfatilcolina, etcétera. Muchísimos. Pero uno de ellos, y es el que más sobresale de las demás, que es la cardiolipina. Ahora, ¿por qué se señala mucho la cardiolipina? Porque no lo vamos a encontrar en la membrana mitocondrial externa, solamente está en la interna. Entonces, eso es lo característico. ¿Está bien? Entonces, la cardiolipina, no te olvides, la cardiolipina es un fosfolípido especializado que lo vamos a encontrar en la membrana mitocondrial interna. Y tiene una importancia, porque la cardiolipina, al existir daño celular, la cardiolipina se desprende. O sea, de los fosfolípidos de la bicapa lipídica se desprende. ¿Está bien? Y es considerada un fosfolípido que nos estaría indicando daño celular, que nos estaría indicando apoptosis, muerte celular programada, porque este fosfolípido forma parte de las vías, ¿sí? De las vías de la apoptosis.
Entonces, es un dato muy importante. Ahora, además, estructuralmente, la cardiolipina es un fosfolipio que va a permitir que la cadena respiratoria se encuentre estable. O sea, básicamente va a estabilizar la cadena respiratoria. ¿Está bien? Es como si fuera una mesita. Entonces, los complejos proteicos van a estar inmersas, ¿sí? En la bicapa lipídica, y esa bicapa lipídica va a haber presencia de cardiolipina, la cual va a estabilizar a esos complejos proteicos. ¿Para qué? Para que estos complejos proteicos simplemente no salgan de la membrana mitocondrial interna. ¿Correcto? Entonces, esas son funciones e importancia de la cardiolipina. Ahora, como les digo, la cardiolipina es considerada un marcador muy importante de daño celular, es considerado un marcador muy importante de muerte celular programada, ¿correcto? Por ejemplo, lo van a ver ustedes tal vez en microbiología, la cardiolipina, por ejemplo, cuando Treponema pallidum, que es una espiroqueta, es una bacteria que genera la sífilis, este va a generar daño celular, esta espiroqueta genera daño celular, y cuando genera daño celular va a haber liberación de cardiolipina, ¿cierto? A la sangre. Y se van a formar anticuerpos anticardiolipina. Es por ende que para métodos diagnósticos de infección por sífilis, dosan, ¿cierto? Anticuerpos anticardiolipina, las denominadas pruebas no treponémicas. Ahora, aparte de ello, también tiene una relevancia, por ejemplo, en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el SAF, que es el síndrome antifosfolipio, que se da especialmente en las mujeres, ¿correcto? Donde también hay lesión endotelial y por lesión endotelial hay también liberación de cardiolipina, ¿no? Y correspondientemente a ello hay generación de anticuerpos anticardiolipina, que también se dosan. ¿Correcto? Y forma parte de uno de los criterios para poder hacer el diagnóstico de SAF. Esas personas sufren mucho de las trombosis arteriales. Correcto, entonces la cardiolipina también tiene una importancia diagnóstica de algunas enfermedades. En el caso de la sífilis, por ejemplo, en microbiología, es considerada más que todo el dosaje de anticuerpos anticardiolipina, o sea, este fosfolipio, como una prueba no treponémica. ¿Está bien? Es una prueba no específica, obviamente, se necesita utilizar pruebas altamente específicas, como son las pruebas treponémicas para poder llegar al diagnóstico totalmente certero. Entonces, pero vale, está ahí la idea de enfocarse un poco a la parte diagnóstica, ¿no? Y la importancia que tiene la cardiolipina, ¿no? En la parte clínica diagnóstica. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esa es la importancia de la cardiolipina. Hay muchísimas cositas más, ¿correcto? Pero ahí va. Los fosfolipios, acuérdate, la cardiolipina es un fosfolipio importante, especializado, que se encuentra en la membrana mitocondrial interna. ¿Sí? Ojo que no quiero decir que es el único, ¿no? Hay muchos más fosfolipios, pero este tiene su relevancia porque es la única que se encuentra aquí, en esta membrana, en la interna. No te olvides de eso. Ya, ahora, en la membrana mitocondrial externa y en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar una molécula que es derivada de aminoácidos como es la lisina y la metionina. Esa molécula va a permitir el paso de las moléculas de ácido graso de cadena larga a través de la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Y inclusive pasar a través de la membrana mitocondrial interna. ¿Está bien? Ahora, como les mencioné, la membrana interna es altamente selectiva y por ser altamente selectiva no permite el paso de ciertas sustancias. Entre ellas, por ejemplo, están los cofactores, las coenzimas. No permite el paso de coenzimas. Es decir, NAT no puede atravesar la membrana mitocondrial interna. Es por eso, ¿sí? Es por eso que utiliza transportadores, que son proteínas, ¿sí? De tipo antiporte, es decir, que van en dos direcciones, ¿correcto? Entonces, en la membrana mitocondrial interna vamos a encontrar, voy a ponerlo por acá, vamos a encontrar la presencia de un sistema, ¿sí? De un sistema, que es el sistema de transbordadores. Es el sistema de transbordadores. Este sistema de transbordadores, básicamente, permite el paso, permite el paso de coenzimas, ¿cierto? Permite el paso de coenzimas o, un poco más general, de ciertas moléculas que no pueden pasar, no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Pero que hay una posibilidad de que pueda pasar. Y esto lo hace a través del sistema de transbordadores. Intentan no confundir el sistema de transbordadores con el sistema de difusión, ¿sí? Son cosas diferentes. El sistema de transbordadores o de la lanzadera, sistema de transbordadores o de lanzadera, voy a poner así grande, o de lanzadera, son básicamente un conjunto de proteínas, las cuales van a permitir el paso de moléculas o de metabolitos que no pueden pasar o no pueden difundir a través de la membrana. ¿Está bien? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a encontrar. ¿Qué más? Vamos a encontrar también enzimas presentes en la membrana mitocondrial externa, en la membrana mitocondrial interna. Entonces, hasta ahí hemos visto básicamente lo importante. Me olvidé poner la carnitina, vamos a ponerlo por acá. Sí, vamos a ponerlo por acá, la carnitina. La carnitina vamos a ponerlo, a ver, por acá. Por acá vamos a ponerlo la carnitina.
Entonces, por acá. Ya, por acá vamos a poner la carnitina. ¿La carnitina qué es? La carnitina, recuerda que es un derivado, ¿sí? Es un derivado de aminoácidos. ¿Está? Es un derivado de aminoácidos. Doble A es un derivado de aminoácidos que utiliza la lisina y la metionina. ¿Está bien? Es un derivado de aminoácidos que utiliza la lisina y la metionina. Este permite el paso, ¿sí? El paso de ácidos grasos a G de cadena larga al interior de la célula, al interior de la mitocondria. Entonces, esa es la carnitina, es una de las funciones principales. ¿Dónde le encontramos la carnitina? Tanto en membrana mitocondrial interna como en la membrana mitocondrial externa. ¿Ya? Ojo, no confundir, no confundir, no es ningún tipo de transportador, por si acaso. Simplemente este se acopla al ácido graso y permite que pueda difundir tranquilamente y llevarse a cabo ciertos procesos, por ejemplo en la matriz, que es la beta-oxidación. Entonces, los ácidos grasos necesitan pasar, necesitan ingresar, y la carnitina es una molécula clave para ese paso. ¿Está bien? Por aquí, tal vez, para agregar algo muy importante, más que todo en la membrana mitocondrial interna, voy a poner por acá así, de esta forma. En la membrana mitocondrial interna les había mencionado que es una membrana altamente selectiva, no todos pueden ingresar, pero acá hay un detalle. Puede ingresar algunas sustancias, algunas moléculas, pero de preferencia que no tengan carga, ¿sí? Que no tengan carga. Es decir, vamos a poner acá, es decir, es permisivo, vamos a poner, es permisivo a moléculas, es permisivo a moléculas no cargadas. Es decir, ejemplo, moléculas como por ejemplo los iones, que pueden ser carga positiva, pueden ser carga negativa. Recuerda que los iones, como los cationes, los aniones, esas no pueden atravesar la membrana mitocondrial interna. Es muy difícil que lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces, ejemplos de moléculas que pueden atravesarla, que no son cargadas, tenemos a la molécula de oxígeno, tenemos a la molécula de agua, ¿está bien? Tenemos al dióxido de carbono, al amoníaco, y por acá vamos a agregar a los ácidos monocarboxílicos, ¿sí? A los ácidos monocarboxílicos. Ejemplo de ácidos monocarboxílicos tenemos a tres que no debes olvidar, ¿está bien? En primer lugar tenemos al beta hidroxibutírico, aquí más tenemos al acetoacético, y tenemos al ácido acético, ¿sí? Estos dos primeros considerados cuerpos cetónicos. ¿De dónde vienen los cuerpos cetónicos? De la cetogénesis, ya lo vamos a ver después. Entonces, estas moléculas son consideradas moléculas pequeñas y no cargadas que pueden difundir tranquilamente a través de la membrana mitocondrial, ¿correcto? Ahora, aprovechando que estamos hablando de la estructura mitocondrial, es bueno mencionar la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es un homólogo, ¿sí? O es un análogo al citosol de la célula en sí. ¿Está bien? En esta matriz mitocondrial, que es la que estamos viendo por acá, es este espacio que está dentro, ¿sí? Está dentro. En la matriz mitocondrial, voy a poner por acá, en la matriz mitocondrial, en la matriz mitocondrial vamos a encontrar, ¿sí? Un componente líquido que hay presencia de proteínas, enzimas, coenzimas, cofactores y el material genético. Vamos a señalar acá un detalle del material genético, solamente para recordar. El material genético, ¿qué es? Es ADN, ¿sí? Es el ADN sub M, que es ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial recuerda que es un ADN circular, ¿sí? Es un ADN circular y es de doble cadena, ¿está bien? Es de doble cadena o doble hélice. Recuerda que el ADN mitocondrial deviene del progenitor masculino o femenino, del progenitor femenino, es decir, deviene de la madre, ¿correcto? Eso ustedes ya lo han visto en genética. Bien, entonces vamos ahora a ver la otra imagen. Es una imagen sacada del Harper, en la cual podemos apreciar igualmente las mismas estructuras ya mencionadas. Tenemos a la membrana externa, la membrana mitocondrial externa, ¿sí? Es todo este contorno externo. Tenemos también
a la membrana mitocondrial interna. Ahí está, señalada de verde, membrana mitocondrial interna. Y tenemos esos pliegues que devienen de la membrana mitocondrial interna. ¿Cómo se les denomina? Crestas. Las crestas mitocondriales. Ahora, yo te puedo preguntar y te puedo decir, las crestas mitocondriales, ¿es lo mismo que membrana mitocondrial interna? En realidad, forma parte de la membrana mitocondrial interna. Recuerda que son pliegues, ¿está bien? Son pliegues que permiten que aumentar la superficie, ¿sí?, de la membrana mitocondrial interna. ¿Para qué? Para que pueda existir mayor cantidad de proteínas o de complejos proteicos y también a su vez que puedan aumentar la producción de ATP. ¿Está bien? Y obviamente producir mayor moneda energética, mayor ATP. ¿Está bien? Entonces tenemos a las crestas mitocondriales. Recuerda que son pliegues, ¿sí? Son invaginaciones de la membrana mitocondrial interna. Muy bien. Ahora, ¿qué más vamos a señalar por acá? Entre membrana mitocondrial interna y externa tenemos un espacio, que es el espacio intermembrana. Ahí está señalada de color verde. Este es el espacio intermembrana. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a ver por acá. Hasta ahí. Por ejemplo, en la membrana mitocondrial externa, que por sí recuerda que es membrana, ¿sí?, que está compuesta por una bicapa lipídica y presencia de diversos tipos de fosfolípidos, ¿cierto? Entonces, eso tienen que recordar. Ahora, acá podemos encontrar enzimas, ¿sí? Enzimas en la membrana, por ejemplo, que incluyen a la acetil-CoA sintetasa, ¿qué más? Al glicerol fosfato aciltransferasa, ¿sí? Mira, transferasa, esto me hace pensar en el sistema de transbordadores, es decir, son facilitadores, son enzimas que van a estar mediando este sistema para poder pasar ciertos metabolitos que no pueden atravesar la membrana mitocondrial. ¿Hacia dónde? Hacia la matriz mitocondrial. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, esto lo hace a través de diversas proteínas, diversos sustratos que también van a estar formando parte, y lo vamos a ver después. Entonces, quiero que te des cuenta, hay transbordadores, hay moléculas que forman parte de este sistema transbordador en la membrana mitocondrial externa. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más? En el espacio intermembrana. Ah, acá me faltó. En la membrana externa, recuerda que aquí vamos a encontrar también poros, ¿cierto? Recuerda que es permisivo la membrana externa, ¿sí? Es permeable porque presenta poros. ¿Cómo se le denomina esos poros? Porinas, ¿sí? Se les denomina porinas, que son proteínas que van a permitir la difusión facilitada de iones, de metabolitos, etcétera, inclusive de coenzimas, ¿sí? Pueden ingresar, pero ingresan ¿hacia dónde? Hacia el espacio intermembrana, ¿está bien? Pero ya en el espacio intermembrana, hasta ahí no me quedan, ya no atraviesan la membrana mitocondrial interna, porque la membrana mitocondrial interna, ¿qué es? Permeable, pero presenta una permeabilidad selectiva, ¿sí? Presenta una permeabilidad selectiva, es decir, no permite el ingreso de cierto metabolito, de ciertos iones, ¿está bien? No ingresa. Muy bien. Ahora, vamos a ver por acá el espacio intermembrana. Aquí están acumulados la gran mayoría de metabolitos, de iones, ¿sí? De moléculas, etcétera. El espacio intermembrana, ¿sí?, es ese espacio entre ambas membranas interna y externa, en la cual vamos a recalcar, vamos a hacer énfasis en dos enzimas importantes. Tenemos a la adenilcinasa, ¿sí? Ahí está, tenemos a la adenilcinasa. También que es de mencionar frecuentemente, tenemos a la creatina, pero la creatina sinasa, el famoso SECA. Entonces, no te olvides de la creatina sinasa, por favor. La creatina sinasa, ¿sí?, es una enzima muy importante. ¿Y dónde lo encontramos? En el espacio intermembrana, lo podemos encontrar también en el citosol, ¿cierto? Muy bien. Pero la creatina sinasa no está en la matriz mitocondrial. Solamente llega hasta el espacio intermembrana. Y la creatina sinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Función importante, es facilitar la fosforilación de la creatina. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la creatina sinasa facilita la fosforilación, así como también facilita la desfosforilación, es decir, quitar el grupo fosfato que tenía la creatina para poder formar una molécula de ATP. Esto lo vamos a ver más adelante a detalle. Muy bien. Entonces, mira por acá, las crestas mitocondriales, la que está marcada de celeste. Pero vámonos arribita. Mira por acá que estamos viendo, estas son crestas, crestas mitocondriales, ahí está. Que son eh, pliegues provenientes de la membrana mitocondrial interna. Ahí está. Aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo varios circulitos de color rojo, rosa, ¿no? Estas son consideradas enzimas, ¿cierto? Forman parte de la cadena transportadora de electrones. ¿Está bien? Muy bien, entonces acá tenemos a los portadores de electrones, está el complejo 1 al complejo 4, ¿sí? ¿Qué más está formando parte? El quinto complejo, que es la ATP sintasa, ¿cierto? Y también algunos transportadores de membrana, ¿sí? Entonces, acá es muy importante que tengas en cuenta, ¿dónde lo encontramos? En la membrana mitocondrial interna, pregunta de examen. ¿Dónde encontramos a los complejos
proteicos que forman parte de la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial interna. ¿Dónde encontramos al ATP sintasa? En la membrana mitocondrial interna. ¿Con qué otro nombre se le conoce? Complejo 5. ¿Ya? Muy bien. Ahora, por acá vamos a ver lo siguiente. Tenemos a la matriz, ¿sí? Tenemos a la matriz. Vamos a pintar a la matriz de un color azul. Mira, todo lo que estoy pintando a continuación es la matriz, ¿cierto? Que es muy similar al citosol o al citoplasma celular, ¿cierto? Es decir, que la propia mitocondria tiene su propio citoplasma, pero no lo vamos a llamar citoplasma, ¿cierto? Lo vamos a denominar matriz, matriz mitocondrial. ¿Saben? Es una sustancia coloidal, ¿sí? Muy similar al citoplasma de las células. La matriz mitocondrial vamos a encontrar diversas enzimas. Aquí está, enzimas de la matriz mitocondrial. Tenemos, por ejemplo, enzimas del ácido cítrico, ¿sí? Del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. ¿Qué más? Encontramos enzimas de beta-oxidación. ¿Qué más? Encontramos enzimas como el piruvato deshidrogenasa. Entonces, de aquí podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, si encontramos enzimas del ácido cítrico, ¿dónde crees que se lleva a cabo el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs? Aquí, en la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a poner acá. En la matriz mitocondrial se lleva a cabo el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Se lleva a cabo el ciclo de Krebs. O el ciclo del ácido cítrico. ¿Está bien? Listo. Ya, muy bien. ¿Qué más? Enzima de beta-oxidación. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo la beta-oxidación? Ah, se lleva a cabo en la matriz. Beta-oxidación. Pero la beta-oxidación de qué? Beta-oxidación de ácidos grasos. Ahí está, beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Qué más? Se va a llevar a cabo también, por ejemplo, la síntesis de aminoácidos, de algunos aminoácidos. ¿Está bien? ¿Qué más se va a llevar a cabo? La síntesis de nucleótidos. ¿Sí? La síntesis de nucleótidos. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. ¿Qué otro más se puede llevar a cabo? ¿Qué otro proceso químico se puede llevar acá en la matriz mitocondrial? Por ejemplo, la síntesis de grupos prostéticos. Vamos a poner acá. La síntesis de grupos prostéticos, ¿no? La síntesis de grupos prostéticos. Entonces, esos también se pueden llevar a cabo en la matriz mitocondrial. Entonces, al menos, ¿qué no debes olvidar de esto? No debes olvidar que en la matriz se lleva a cabo el ciclo de Krebs. Eso es fija, eso no debes olvidarte, nunca, 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 nunca. ¿En dónde se lleva a cabo? En la matriz mitocondrial. ¿Qué más? La beta-oxidación. Pero no tan solo beta-oxidación, beta-oxidación de ácidos grasos. Ese es su nombre completo. ¿Qué más? Esos dos al menos no te olvides. Por ejemplo, la síntesis de aminoácidos, también de algunos aminoácidos, modificación de algunos aminoácidos, la síntesis de nucleótidos, la síntesis de grupos prostéticos también. Pero estos dos, ciclo de Krebs y beta-oxidación, no te olvides porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver esta imagen. Esta imagen es una imagen representativa, ¿sí? Que proviene del libro Harper, en la cual trata de esquematizar cómo se utiliza la energía proveniente de los alimentos para poder convertirlos en ATP, moneda energética. Entonces, por acá, en la parte izquierda, tenemos a los alimentos, ¿cierto? Ahí están, tenemos a los alimentos. Los alimentos que nosotros día a diario comemos, por ejemplo, el pan, por ejemplo, frituras, por ejemplo, carne. En el pan que encontramos carbohidratos, en las frituras grasas, ¿cierto? ¿Qué más? En la carne proteínas. ¿Qué va a pasar con estos alimentos? ¿Sí? Estos alimentos van a pasar por un proceso de digestión, ¿cierto? La digestión se puede dividir en varios tipos, entre ellas está la digestión mecánica y está la digestión química. La digestión mecánica, por ejemplo, cuando nosotros masticamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos triturando, estamos convirtiendo estructuras complejas grandes en estructuras más simples, ¿cierto? Más simples. ¿Qué más? A nivel también de la boca se lleva a cabo proceso de digestión química, por ejemplo, la amilasa salival, ¿cierto? Que va a poder convertir los carbohidratos, ¿cierto? El almidón, por ejemplo, lo va a convertir en dextrina y también en moléculas de glucosa. Entonces, luego, una vez que se forma, por ejemplo, el bolo alimenticio, pasa por el esófago y llega hacia el estómago. En el estómago, igualmente, gracias al ácido clorhídrico, se activan algunas enzimas y empieza la digestión química. ¿Cuál es la finalidad de todo ello? Es formar moléculas simples. Recuerda que es un proceso catabólico. Degradas moléculas complejas y lo llevas a moléculas simples. Entonces, ¿cuáles son esas moléculas simples, esos monómeros que se llegan a formar? De las grasas se llegan a formar los ácidos grasos, el glicerol. De los carbohidratos, la glucosa, ¿cierto? Fructosa, galactosa, etcétera. De las proteínas, los aminoácidos, ¿cierto? Muy bien. Ahí está, entonces, de las grasas, los ácidos grasos, el glicerol; de los carbohidratos, la glucosa, la lactosa, la fructosa, etcétera; de las proteínas, los aminoácidos. Entonces pasa por un proceso de digestión y absorción. ¿Dónde se absorben estas moléculas simples? ¿Dónde se absorben? A nivel del intestino delgado, ¿no? El principal sitio de absorción. Gracias a las microvelocidades se absorben estas sustancias.
Se absorben y ¿a dónde llegan? Llegan a la sangre, al torrente sanguíneo. Entonces, cuando llegan a la sangre, se empieza a distribuir a todas las células de diversos tejidos. ¿Sí? Entonces, llega a la célula. La glucosa, por ejemplo, pasa por un proceso de glucólisis que se da en donde? En el citoplasma, ¿cierto? Entonces, una vez que ya se forma, por ejemplo, productos de la glucólisis, ¿cuáles son? Dos moléculas de piruvato. ¿Llega hacia dónde? Llega hacia la mitocondria. En la mitocondria va a tener que convertirse en acetilcoenzima A, ¿sí? Al igual también de los ácidos grasos, el glicerol y de los aminoácidos, igualmente cuando llegan a la mitocondria, ¿sí? Muy bien. Recuerda que los ácidos grasos pasan primero por un proceso denominado la beta-oxidación, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Pasan por un proceso de beta-oxidación. Entonces, mira, la acetil-CoA. Cuando se forma acetil-CoA, esto va a pasar por un ciclo denominado el ciclo de ácido cítrico. El ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. ¿Dónde se lleva a cabo el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs? En la matriz mitocondrial. Aquí estamos en la matriz mitocondrial, ¿cierto? Listo. Entonces, productos de la betoxidación, productos de la acetil-CoA, ¿sí? ¿Cuáles son? Dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Dos átomos de hidrógeno. ¿Provenientes de qué? Provenientes de las, de la oxidación de ciertos metabolitos para poder convertirlos en cofactores que están reducidos con dos átomos de hidrógeno. Ejemplo, NAD, ¿sí? El NAD. Entonces, el NAD ¿sí? Porta dos hidrógenos, ¿sí? Porta dos hidrógenos. Un hidrógeno, ¿sí? Unido al NAD, al NAD, y un protón, ¿sí? Pero en total, si nosotros hacemos el recuento, tiene dos hidrógenos, ¿ya? Ahora, mira lo que estamos viendo por acá. Por acá vamos a ver que también va a haber fuentes extramitocondriales de equivalentes reductores. Cuando tú leas equivalentes reductores, esto se está haciendo mención a las coenzimas principales, coenzimas que llevan consigo electrones, que llevan consigo protones. Ejemplo, el NAT, ¿sí? Reductores, es decir, que están reducidos, es decir, NAT más un protón. Este es el NAT reducido, pero dos, para que porte, para que porte dos hidrógenos, ¿sí? Para que porte dos hidrógenos, necesita un protón adicional, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿a qué lo denominamos equivalentes reductores? A las coenzimas, principalmente aquellas que portan dos electrones, dos protones. ¿Está bien? Entonces, ¿yo puedo denominar equivalentes reductores al NAT? Sí, también lo puedes denominar equivalente reductor al NAT, sea tanto mitocondrial como sea el NAT citosólico. En este caso, eh, lo que estamos hablando acá son el NAT, que es la coenzima citosólica, ¿ya? Son equivalentes reductores citosólicos que como sabemos por teoría, estas no pueden atravesar la membrana mitocondrial. Entonces, ¿qué necesita? Necesita aquí del sistema de transbordadores, del sistema de transbordadores, o también denominado el sistema de lanzadera, que como ya vimos, es un sistema en el cual vamos a encontrar presencia de enzimas, vamos a encontrar presencia de proteínas, ¿correcto? Que van a estar facilitando el ingreso de estos metabolitos a la matriz mitocondrial. ¿Está bien? Entonces, la finalidad de todo ello es formar dos hidrógenos. Y recuerda, dos hidrógenos que tiene. Tiene dos electrones y tiene dos protones. Esto nunca te olvides. ¿Está bien? Entonces, al menos los electrones se van a necesitar para que pueda llegar hacia donde hace el complejo, a los complejos que forman parte de la cadena respiratoria. Y acá tenemos, ¿sí? Acá tenemos una representación muy reducida, muy sintética de la cadena respiratoria. Entonces llegan dos hidrógenos, y trae consigo dos electrones y dos protones, y lo pasa a través de los complejos. ¿Cuántos complejos hay? Cuatro complejos. Entonces pasa de complejo a complejo, ¿cierto? Teniendo al complejo número 4 al aceptor final. ¿Cuál es ese aceptor final? El oxígeno. Entonces llegan dos electrones, ¿cierto? Se une al átomo de oxígeno para formarme una molécula de agua. Ahí está. ¿Y qué pasa con la fosforilación oxidativa? También se lleva a cabo por el gradiente electroquímico, es decir, se ha formado protones hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Estas van a ingresar, ¿sí? Ingresan. Ingresan a través de la ATP sintasa, generando energía. Y esa energía es utilizada para poder fosforilar al ATP, por eso se llama fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué se ha formado? ATP, la molécula energética. Entonces, esta moneda energética va a permitir llegar a lugares donde lo requiere. Por ejemplo, si nosotros hemos comido, ¿sí? Algo liviano, ¿sí? Y nos ponemos a tratar, nos podemos hacer nuestras actividades, podemos a trabajar, o tal vez los médicos cirujanos empiezan a realizar algún tipo de intervención quirúrgica. ¿Qué necesitan? Necesitan glucosa, necesitan fuentes de energías. Entonces, ¿qué se ha formado acá? ATP. Producto final de todo lo que has comido, ATP, que es la moneda energética. Entonces, ¿a dónde va a llegar? Por ejemplo, si te quieres movilizar, al músculo esquelético tiene que llegar, ¿cierto? Ahí está, al músculo esquelético. ¿Para qué? Para que
exista la contracción muscular. Y la contracción muscular, recuerda que necesita de el ATP. ¿El ATP a dónde se va a acoplar? A, la, a las fibras a las fibras musculares, ¿cierto? A los filamentos, especialmente. ¿A quién? A la miosina, ¿cierto? Para que pueda acortar a la actina y generar la contracción muscular. Bien. Entonces, de esa forma. Entonces, esto es la ruta en cómo se convierten los alimentos, cómo se utiliza la energía proveniente de los alimentos para poder formar o producir ATP. ¿Sí? Recuerda, en el ATP, ¿dónde encontramos altas cantidades de energías? Si no vamos al ATP, ¿en qué enlaces encontramos altas cantidades de energía? Ya, recuerda que las altas cantidades de energía, las altas cantidades de energía, ¿dónde las encontramos? Los encontramos en los enlaces fosfoanhidro, ¿sí? Enlaces fosfonilo. No te olvides de esto. Enlace fosfonilo. ¿Y cuántos enlaces tiene una molécula ATP? Dos enlaces fosfoanhidro. ¿Está ahí? Entonces, recuerda, para que se forme una molécula de ATP que necesitamos fosforilar al ADP y utilizar la energía proveniente de la cinética o de la quimiosmosis, de paso de los protones del espacio intermembrana hacia la matriz. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, si yo quisiera saber, esta reacción, ¿es endergónica o es exergónica? Es una reacción endergónica porque utiliza energía, ¿correcto? Utiliza energía. Ya la hidrólisis del ATP es una reacción exergónica. ¿Y cuál debe ser su delta de Gibbs? Es un delta de Gibbs menor de cero. ¿Ya? Entonces, pasamos acá al flujo de electrones, ¿sí? El flujo de electrones. El flujo de electrones es básicamente la secuencia que tiene los electrones que están presentes en las coenzimas y que llegan hacia los complejos proteicos para que posteriormente pueda pasar de complejo a complejo y llegar hacia el complejo 4 para que pueda ser aceptada por el oxígeno y formar una molécula de agua. Entonces, por acá tenemos, recuerda, cuatro complejos proteicos que forman parte de la cadena respiratoria. ¿Sí? Tenemos el primer complejo, vamos a señalarlo, este es el primer complejo, es el complejo 1, o también denominado la NAD deshidrogenasa, o su otro nombre, el NADHQ, óxido reductasa. Aquí más tenemos. Tenemos al segundo complejo, ¿sí? Que es el denominado succinato deshidrogenasa o el succinato Q reductasa. Tenemos al tercer complejo, ¿sí? Tenemos el tercer complejo, que es el denominado complejo 3, ¿sí? Q, citocromo C, óxido reductasa. ¿Está bien? Q, citocromo C, óxido reductasa. ¿Ya? Luego tenemos al, al cuarto complejo, al complejo 4, que es el citocromo C oxidasa. ¿Está ahí? Y quienes van a estar mediando, quienes van a estar siendo cofactores o aquellos que van a enlazar o también transferir los electrones son la coenzima Q, ¿sí? La coenzima Q, y tenemos el citocromo C. ¿Está bien? Recuerda que estos son denominadas complejos proteicos, son enzimas, mientras que coenzima Q, citocromo C, no son consideradas proteínas, ¿sí? Son considerados cofactores, ¿sí? Cofactores, moléculas orgánicas, y pues entonces lo que van a hacer es simplemente transferir electrones, facilitar el paso de un complejo a otro complejo, nada más, ¿ya? Pero no son consideradas proteínas. Entonces, vamos a ver por acá. Tenemos al NAT, recuerda que este es un NAT reducido con un protón. Este va a llegar hacia donde, hacia el complejo 1, ¿sí? El complejo 1 va a recibir los electrones, ¿sí? Los protones también del NAT reducido. ¿Y qué va a pasar? Va a oxidar al NAT. ¿Sí? Las baterías son positivas. Entonces va a oxidar al NAT, ¿correcto? Entonces, ¿qué se lleva consigo? Se lleva consigo dos electrones. ¿Está bien? Se lleva consigo dos electrones. Muy bien. De momento estamos hablando solamente del circuito de electrones. Entonces se lleva consigo dos electrones. Estos dos electrones van a pasar ¿hacia dónde? Hacia la coenzima Q, también denominado ubiquinona. Entonces, coenzima Q o ubiquinona. Cuando se reduce la coenzima Q o ubiquinona, se convierte en ubiquinol. Se convierte en ubiquinol. Entonces, ¿qué va a pasar con la coenzima Q? Reducida o denominada ubiquinol. Va a pasar los electrones hacia el complejo 3. ¿Sí? Electrones hacia el complejo 3. ¿Cuántos electrones va a pasar? Dos electrones. ¿Sí? Dos electrones. Aquí en el complejo 3, recuerda y nunca te olvides, se va a llevar a cabo el ciclo Q. El ciclo Q. Se lleva a cabo el ciclo Q. ¿Qué más? Los dos electrones va a pasar a través del citocromo C. Recuerda que el citocromo C solamente acepta un electrón que pase a través de él. Entonces va a necesitar acá dos citocromos C, ¿cierto? Para que pase un electrón a otro electrón.
de un electrón a un citocromo C y otro electrón nuevamente a otro citocromo C, porque el citocromo C solamente te acepta un electrón, ¿sí? Pasar un electrón. Entonces, del citocromo C, vamos a hacerlo así para que pueda entenderse, dos electrones pasan por el citocromo C. Y del citocromo C llega hacia dónde? Acá, hacia el complejo 4. El citocromo C oxidasa. Entonces, por acá pasan dos electrones. Y estos dos electrones, ¿qué va a pasar? Se va a unir a dos protones, Para que forme dos hidrógenos, y con media molécula de agua se forme una molécula de agua. Muy bien. Ahora, por acá, en el otro dador de electrones tenemos al complejo 2, ¿sí? El complejo 2 recuerda que es un complejo que forma parte tanto del ciclo de Krebs, ¿sí? Forma parte tanto del ciclo de Krebs como también forma parte de la cadena respiratoria, ¿sí? Forma parte del ciclo de Krebs como también de la cadena respiratoria. Acá vamos a ver cómo el succinato, ¿sí? Que es un metabolito del ciclo de Krebs, se convierte a fumarato. Cede dos electrones igualmente, dos protones, ¿cierto? Y estos dos electrones van a ser cedidos a la ubiquinona, que posteriormente se va a transformar en ubiquinol y le va a pasar igualmente dos electrones, así sucesivamente, para formarme otra molécula de agua. Entonces, en un ciclo donde comprende la transmisión de NADH reducido con el succinato, tenemos la presencia de dos moléculas de agua como resultado en un ciclo. Si unimos ambos, tanto NADH, tanto como el succinato, brindando dos electrones. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a ver acá el flujo de electrones a través de los complejos, ¿ya? Igualmente, acá vamos a ver cómo pasa los electrones, ¿sí? A través de estos complejos proteicos y cómo están relacionados con el bombeo de protones, ¿sí? Entonces, tenemos por acá la membrana mitocondrial interna, ¿cierto? Y por acá tenemos el espacio intermembrana, por acá tenemos a la matriz mitocondrial, ¿sí? Bien, entonces mira, viene por acá el NAT, que es un NAT reducido con un protón, ¿cierto? Un NAT reducido con un protón. Entonces viene hacia dónde? Hacia el complejo 1, le cede electrones, le cede protones a la flavin mononucleótido, que es un cofactor, ¿sí? Que va a estar presente en la estructura del complejo 1. Luego le pasa al hierro azufre, que es otro cofactor, ¿está bien? Entonces, una vez que se han reducido ambos, si se han reducido y se han oxidado a su vez, le pasan dos electrones a la coenzima Q o ubiquinona. Entonces, este paso de electrones lo que va a hacer es que en el complejo 1 se bombee protones del espacio mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Cuántos? Cuatro protones. ¿Está bien? Muy bien. ¿De dónde deviene esos dos electrones, esos dos protones? ¿De dónde deviene? Aquí está. Deviene, por ejemplo, del piruvato, del ciclo del ácido cítrico. ¿Está bien? ¿Y qué ha pasado con el NAT reducido? Se ha oxidado, su proceso de oxidación. Entonces, vamos por acá. Una vez que la coenzima Q ha recibido los electrones, este lo va a llevar, porque recuerda que la coenzima Q, ¿sí? Voy a ponerlo por acá, recuerda que la coenzima Q, esta coenzima, la coenzima Q, o también denominado ubiquinona, recuerda que es una molécula liposoluble, ¿ya? Es una molécula liposoluble. Es decir, que puede movilizarse a través de la membrana mitocondrial. Entonces, esta coenzima Q va y brinda sus electrones. ¿A quién? Al siguiente complejo, que es el complejo 3, que es el complejo 3. ¿Está bien? Entonces, en el complejo 3 le va a llegar ¿cuántos? Dos electrones. Citocromo B, ¿está bien? Al citocromo B. Y en el citocromo B, ¿sí? En el citocromo B va a pasar por bueno, de la coenzima Q llega al complejo 3 y pasan por un proceso denominado el ciclo Q, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, la cuestión es que se va a dividir dos rutas. Un electrón va a reciclarse y un electrón va a pasar al citocromo C. ¿Está bien? Ahí está. Uno de ellos entonces pasa por el citocromo C1 y llega al citocromo C principalmente. ¿Está bien? Llega al citocromo C principalmente. Y el otro electrón simplemente se recicla. ¿Ya? Se recicla. Pero no te olvides de ese electrón. Entonces, en el complejo 3, proveniente solamente del NAT, ¿sí? Se va a bombear cuatro protones. Dos protones, vamos a ponerlo acá, dos protones, ¿sí? Dos protones provenientes del NAT, NADH, ¿sí? Dos protones de ellos y dos protones, porque son dos, que proviene de la conversión de succinato a fumarato y que está por acá, mira, ¿eh? Entonces vamos a ponerlo acá. Esos cuatro protones devienen así, de estas dos. Dos y dos. Estos dos es lo que estamos viendo acá, en este paso. Y los otros dos deviene de esto.
¿sí? De la otra ruta que se está formando. Puede ser en simultáneo o puede ser consecutivo. Acá, mira, por ejemplo, el succinato, que proviene de dónde? Su metabolito del ciclo de Krebs, se convierte a fumarato. Accede por acá sus dos electrones, dos protones, al FAD. FAD se reduce, pasa al hierro azufre, que es otro cofactor, entonces ya no se reduce, sino está oxidado, se oxida, este se reduce y este le pasa a la ubiquinona, ¿cierto? Se reduce la ubiquinona, este se oxida y pasa nuevamente por el complejo 3. Al pasar por el complejo 3 pasa nuevamente por el ciclo Q, donde un electrón se recicla, ¿sí? El que se recicla pasa por el citocromo B y el otro por el citocromo C1, donde pasa directamente al citocromo C. Y en el citocromo C llegan dos electrones. ¿Sí? Llegan dos electrones, ¿sí? Dos electrones en total. Solamente dos electrones pasa. Un electrón por acá y otro electrón por acá. Dos electrones pasa. Por acá un electrón se llega a reciclar y por acá igualmente otro electrón se llega a reciclar. ¿Sí? Se reciclan para formar nuevamente ubiquinona, que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, la cuestión es que se van nuevamente a formar, ¿sí? Los electrones, pero al menos en el primer paso se va a formar una molécula de agua proveniente de estos dos electrones. Entonces, si te das cuenta, ¿sí? En el complejo 3, ¿cuántos protones se va a bombear? Se va a bombear solamente cuatro protones. Cuatro protones. ¿Está bien? Cuatro protones. Dos, ¿sí? Dos, pero no es un bombeo de protones como tal, sino que simplemente se va a difundir dos protones provenientes de la entrega o de la distribución del ubiquinol, ¿sí? Entonces, dos protones del primer complejo, el complejo uno, y los otros dos protones de acá, del succinato, ¿sí? De la oxidación del succinato. Y ahí está, cuatro protones. Estos cuatro es lo mismo que estos cuatro, ¿sí? Es lo mismo. Este 4 con este 4 es lo mismo, ¿sí? Solamente lo forman dos protones de un lado y los otros dos protones del otro lado. Entonces se va a formar acá, se va a transferir dos electrones. ¿A dónde? Al complejo 4. Ahí está. Llega entonces al complejo 4. Y en el complejo 4 va a haber el aceptor final, ¿cierto? Va a hacerse presente el aceptor final, que es el oxígeno. Entonces, por aquí de la matriz van a estar presentes dos protones. Se utiliza dos protones para poder formar una molécula de agua. Pero ahora, como te mencioné, no te olvides de los otros electrones, que también van a permitir formar nuevamente ubiquinol. Este ubiquinol nuevamente ingresa al circuito y la cuestión es que se van a transferir otra vez un electrón, ¿cierto? De un lado y del otro lado. Entonces, nuevamente se va a formar otra molécula de agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua en un ciclo se forman? Dos moléculas de agua. ¿Sí? Dos moléculas de agua. Pero acá hay que tener en cuenta que los dos protones, ¿sí? Los dos protones siguen siendo iguales. No es que haya ocho protones en total, acá en el complejo 3, por si acaso. Son cuatro protones, solamente se sigue manteniendo esa forma. Ahora, en el complejo 4 igualmente se bombea. Este sí bombea protones de la matriz hacia el espacio intermembrana. Son dos protones. ¿Está bien? Muy bien. Solamente son dos protones. Y por acá vamos a ver que también van a estar mediando los transportadores o el sistema transbordador, como es el glicerol 3-fosfato, ¿sí? Que es producto del paso a través de la membrana mitocondrial para que pueda ceder sus electrones. Igualmente pasa con el acil-CoA, ¿sí? Entonces la cuestión es que simplemente van a llegar a un punto común en la cual se van a nuevamente a pasar al complejo 2 y del complejo 2 a la ubiquinona. Y si es acá del complejo 1, el complejo 1 igualmente, el piruvato, por ejemplo, uno de ellos, que no puede atravesar simplemente la membrana mitocondrial externa, necesita transbordadores, ¿sí? Entonces llega el piruvato dentro y lo pasa al NAD para que pueda simplemente brindarle los hidrógenos. Entonces llega a una ruta común, ¿sí? Llega a una ruta común al complejo 1 y este complejo 1 a la ubiquinona para convertirse en ubiquinol y seguir nuevamente con el ciclo, ¿ya? Seguir nuevamente con el ciclo. Entonces vamos a hablar del ciclo Q. El ciclo Q recuerda que se lleva a cabo ¿en dónde? En el complejo 3 o también denominado el complejo BC1. Entonces, igualmente tenemos el espacio intermembrana, tenemos la membrana mitocondrial interna, tenemos a la matriz mitocondrial. Vamos a ver por acá. Bien, entonces del complejo 1, vamos a poner por acá, del complejo 1, sí, vamos a poner por acá mejor, ahí está. Vamos a poner por acá complejo 1, ¿sí? Del complejo 1 se le transfiere dos electrones. ¿A dónde? A la ubiquinona y se le reduce. Entonces, este que estamos viendo, el QH2, vamos a ponerlo acá, el QH2 es ¿quién? La ubiquinona reducida, denominado ubiquinol. ¿Sí? Cuando veas un Q, simplemente estamos denominándolo ubiquinona. Muy bien. Entonces, el Q ha recibido dos electrones, ¿sí? Dos electrones, dos protones, y se ha reducido a ubiquinol. Entonces, ahí estamos. ¿Qué estamos viendo acá? Al ubiquinol.
¿correcto? Listo. Este ubiquinol pasa y llega hacia el complejo 3. Y es todo lo que estamos viendo por acá. Todo esto que estamos viendo acá es complejo 3. Todo esto que estamos viendo acá es complejo 3. Entonces, el ubiquinol, ¿sí? El ubiquinol va a distribuir, ¿sí? Sus dos hidrógenos. Recuerda por acá, dos hidrógenos. Los dos hidrógenos que contienen dos protones y dos electrones. ¿Correcto? ¿Sí? Dos protones y dos electrones se distribuyen. Entonces, los dos protones es el que se difunde hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, no se bombea del espacio de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. No, solamente se distribuye, se difunde al espacio intermembrana. Dos protones. Muy bien, entonces ya hemos distribuido estos dos. ¿Y qué pasa con los dos electrones? Ya, los dos electrones se van a distribuir de esta forma. Un electrón para un lado y un electrón para el otro lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, un electrón va a pasar hacia dónde? Hacia un cofactor Bl y luego hacia otro cofactor BH. ¿Sí? Lo cual va a hacer que la ubiquinona, perdón, el ubiquinol, que ha empezado a distribuirse, ¿sí? Entonces, mira, el ubiquinol que está por acá, al distribuir sus dos protones y sus dos electrones, se va a oxidar a ubiquinona. Ese que estamos viendo acá es ubiquinona. Ahí está, ubiquinona. Muy bien. Entonces, uno de los electrones va a seguir una ruta especial, por decirlo así, pasa de un cofactor Bl a un cofactor BH y luego pasa hacia dónde? Pasa y se añade a la ubiquinona. Se convierte en esto. ¿Qué es eso? Ya vamos a ver por acá. Eso que estamos viendo es la semiquinona. Es la semiquinona, que es un radical. Es un radical. ¿Sí? Es un radical. ¿Sí? Es un radical libre. ¿Sí? Que es un radical libre. ¿Ya? Entonces, esta es la denominada semiquinona. Ahí está, semiquinona. Muy bien. Entonces, hay que quedarnos ahí. ¿Qué pasa con el otro electrón? Pasa al hierro azufre, que es un cofactor, y del hierro azufre al citocromo C1. Del citocromo C1 pasa el electrón al citocromo C. ¿Cuántos electrones se lleva acá? Un electrón. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, por otro lado, vamos a tener por acá, lo voy a poner de otro color, tenemos a otro QH2, que es el ubiquinol, ¿cierto? Ya. Entonces, este ubiquinol, ¿de dónde viene? Viene del paso de electrones del complejo 2. Ahí está. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Se ha convertido en ubiquinol. Y este ubiquinol igualmente sigue lo mismo, la misma ruta. Distribuye sus dos protones y sus dos electrones. Dos protones hacia el espacio intermembrana. ¿Sí? Muy bien. Y por acá igualmente se distribuye sus electrones. Un electrón pasa por el cofactor hierro-azufre y luego al citocromo C1 y luego al citocromo C. Citocromo C entonces recibe un electrón. ¿Y el otro electrón qué pasa? Pasa por el Bl, luego el BH y luego se va y se une con la semiquinona, que es un radical libre que solamente tiene un electrón. Entonces aprovecha otro electrón. Entonces, si tiene dos electrones, para formarse el ubiquinol nuevamente que necesita dos protones. Ahí está. Tiene dos electrones que necesita dos protones para formarme dos átomos de hidrógeno y formarme el QH2. Y ahí está. Agarra dos protones de la matriz para formarme el ubiquinol. ¿Sí? El ubiquinol. ¿Correcto? Y así nuevamente repite el ciclo. ¿Ya? Se repite el ciclo. Entonces, por acá, este QH2, cuando ha distribuido, se convirtió en ubiquinona, ¿cierto? Listo. Una ubiquinona, por aquí cerca, va y regresa nuevamente al espacio donde se encuentran ambos complejos para que pueda recibir, obviamente, los electrones provenientes del complejo 1 y a su vez también los electrones provenientes del complejo 2. ¿Está bien? Hay muchísimas ubiquinonas presentes en la matriz, perdón, presentes en la membrana mitocondrial. ¿Está bien? Entonces va a haber un intercambio de ubiquinonas, ¿cierto? Y pues algunas se van a quedar acá. Y la cuestión es que este ubiquinol que se ha formado vuelve nuevamente al ciclo para poder utilizar esos electrones que habían pasado. Entonces, si te das cuenta, ¿cuántos protones se ha bombeado en el complejo 3? Cuatro. Cuatro protones, ¿sí? En un ciclo. Cuatro protones. En un ciclo. Cuatro protones. ¿Y cuántos electrones pasan por el citocromo C en un ciclo? Dos electrones. Dos electrones. Obviamente, un electrón siempre para un citocromo C y el otro electrón siempre para otro citocromo C. Entonces, ¿cuántos electrones llega? ¿Sí? ¿Cuántos electrones llega al complejo 4? ¿Cuántos electrones llega al complejo 4? Llega dos electrones, ¿cierto? Más dos protones, más media molécula de oxígeno que me forma una molécula de agua. Pero no te olvides de este ubiquinol, igualmente va a ceder electrones, ¿cierto? Va a ceder electrones.
¿cierto? C electrones. La cuestión es que pasan nuevamente dos electrones al complejo 4 para formarme otra molécula de agua y sean dos moléculas. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo Q. ¿Dónde se lleva a cabo? Nunca te olvides en el complejo 3, pregunta de examen. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a ver fosforilación oxidativa. ¿Qué es fosforilación oxidativa? Recordando, fosforilación, ¿qué es? Adicionar un grupo fosfato, un fosfato inorgánico a la ADP, que es adenosindifosfato, para poder producir al ATP, ¿sí? Utilizando la energía, ¿sí? De el producto de la cadena respiratoria, ¿sí? Que es un proceso de oxidación biológica. ¿Cuál es ese producto? El gradiente de protones. Entonces, al generarse gradiente de protones, se utiliza esa energía para poder fosforilar al ADP. Entonces, en la fosforilación oxidativa se plantea una teoría que mucho se aproxima a al proceso en el cual se genera o se forma ATP. ¿Sí? Entonces, esta teoría es la denominada teoría quimiosmótica, es la que más se aproxima al cómo se explica la síntesis o la producción de ATP. Entonces, vamos a ver, en la teoría quimiosmótica, ¿quién lo plantea? Recuerda que lo plantea Peter Mitchell. ¿Ya? Peter Mitchell. ¿En qué año? En 1961. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos menciona Peter Mitchell? Nos dice que el gradiente de protones que ha sido generada en la respiración celular, este impulsa la síntesis de ATP. Y es, pues, lo más aproximado, lo que más se ha logrado comprender hasta el momento. Entonces, hay muchos protones en un espacio y, pues, al generarse un gradiente de protones de un espacio, a comparación del otro espacio, por tendencia, estos protones van a tener que pasar y lo hace a través de la ATP sintasa, ¿sí? Lo hace a través de la ATP sintasa. Entonces pasa a través de esta proteína. Entonces al pasar, lo que va a generar es energía. Y esta energía, ¿sí? Esta energía generada se utiliza para poder fosforilar al ADP y producir ATP. Entonces, por acá tenemos nuevamente a nuestros complejos proteicos. ¿Cuántos complejos proteicos están presentes en la membrana mitocondrial interna? ¿Cuántos complejos? Cuatro o cinco. En la membrana mitocondrial interna está presente cinco complejos, ¿cierto? Quienes forman parte de la cadena respiratoria solamente cuatro. Entonces, complejo uno, listo, complejo 2, listo, complejo 3, listo, complejo 4. Y tenemos al complejo 5, ¿sí? Que es la ATP sintasa. Pero ¿quiénes se encargan de la respiración celular? Uno, 2, 3 y 4. Nada más. Y las moléculas también que obviamente están presentes en la transferencia de electrones. Pero el ATP sintasa se encarga de la fosforilación oxidativa. Recuerda que es el protagonista en la fosforilación oxidativa. Entonces, igualmente tenemos el espacio intermembrana, tenemos la membrana mitocondrial interna y tenemos la matriz mitocondrial. Entonces, nuevamente, recordar, viene por acá el NAT. ¿Qué es? Es un NAT reducido, ¿cierto? Como un protón viene, llega al complejo 1, cede sus electrones, ¿sí? Cede sus electrones, mira qué pasa por acá, con el NAT se oxida. Cede sus electrones, listo. El complejo 1 transfiere los electrones ¿a quién? A la ubiquinona. ¿Cierto? A la ubiquinona. Se reduce la ubiquinona ¿a qué? A ubiquinol. Muy bien. Entonces, ese paso de electrones genera una energía y esa energía es utilizada por el complejo 1 para bombear protones. ¿De dónde? De la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. ¿Está bien? Ahí está. Cuatro protones. Cuatro protones. Ahora, en el complejo 3, ¿sí? Ya hemos visto que se forma el ciclo Q, se lleva a cabo el ciclo Q y se difunde cuatro protones, ¿cierto? Cuatro protones. Dos provenientes del complejo 1 y dos provenientes del complejo 2. ¿Está bien? Cuatro protones. Luego, los electrones se pasan al citocromo C y del citocromo C, por acá, llegan al complejo 4. Y en el complejo 4 aquí encontramos al aceptor final de los electrones. ¿Quién es el aceptor final? El oxígeno. ¿Sí? El oxígeno se une con dos protones de la matriz y me forma molécula de agua. ¿Está bien? Moléculas de agua. Igualmente por acá se difunde dos protones de la matriz hacia el espacio. ¿Sí? Entonces, mira, ¿cuántos protones hay en este ciclo, en este circuito? ¿Cuántos? 8, 10 protones. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, estos protones que están en altas concentraciones en el espacio intermembrana van a, van a pasar por gradiente, ¿sí? O sea, porque hay altas concentraciones en un espacio más que en el otro, van a pasar, ¿sí? A través de la ATP sintasa, del complejo 5, porque estas no pueden difundir a través de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Recuerda que la membrana mitocondrial interna es altamente, ¿sí? Es altamente, ¿sí? Impermeable. Se presenta una permeabilidad selectiva fina. Entonces, esto tiene que pasar a través de la ATP sintasa, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo estos protones pasan o atraviesan a través de los
subcomplejos del ATP sintasa. Recuerda que el ATP sintasa tiene dos subcomplejos, un subcomplejo F sub 0 y un subcomplejo F sub 1. ¿Está bien? Muy bien. Acá lo podemos ver en grande. Este que estamos viendo por acá es una representación, ¿sí?, tridimensional del complejo 5, que es el ATP sintasa. Por acá podemos ver la presencia de la membrana, ¿sí? Por acá podemos ver al subcomplejo F sub 0, ¿sí?, que es un canal de protones, eje gamma, y por acá tenemos al subcomplejo F sub 1, que está en proyección hacia la matriz, ¿sí? Recuerda, el F sub 1 está en una proyección hacia la matriz mitocondrial. Entonces, ¿qué va a pasar? Viene por acá los protones, ¿sí? Vienen los protones, pasan a través de este canal, lo que van a hacer es generar un movimiento rotatorio, tanto del eje como de la subunidad complejo F sub 0, y también van a generar un cambio conformacional de estas subunidades del subcomplejo F sub 1, que por cierto son 3 subunidades beta y 3 subunidades alfa. Entonces por acá viene el ADP, ¿sí?, el cual pues va a utilizar la energía a través, producida por el paso de los protones, y acá se va a generar un movimiento o un cambio conformacional, ¿sí? Muy bien, entonces lo que acá va a utilizar es la energía para poder fosforilar al ADP y poder producir ATP, ¿ya? Muy bien. Y pues obviamente el protón pasa, ¿cierto? Pasa del espacio de esta membrana a la matriz mitocondrial. Listo. Muy bien. Y acá está su representación más sencilla, ¿no? Para que se pueda comprender. Este es un dibujo más bidimensional, por decirlo así. Ahí está el subcomplejo F sub 0 y el subcomplejo F sub 1. Entonces pasan los protones a través de este canal y se difunde, ¿no?, hacia hacia la matriz. Y acá vamos a ver cómo se utiliza esa energía para poder convertir ADP a ATP, fosforilando obviamente al ADP para poder producir ATP. Entonces vamos a tener en cuenta estos datos importantes. Recuerda que se va a necesitar, ¿cierto? Se va a necesitar 4 protones, ¿sí?, para poder formar un mol de ATP, ¿sí? Recuerda eso, 4 protones necesarios para un mol de ATP, ¿ya? 4 protones necesarios para un mol de ATP. Y un mol, ¿sí?, un mol de NAD me forma 2.5 moles de ATP. A ver, vamos viendo por acá, vamos viendo esto. Entonces, 4 protones me van a formar un mol de ATP. Entonces, si nosotros vamos y pues empezamos a ver uno por uno, el complejo 1, ¿cuántos bombea? 4 protones. Entonces, si solamente contamos esto, vamos a hacer que estos 4 protones pasen a través del ATP sintasa y me forme ATP. Entonces, podemos decir que estos son 4 protones necesarios para formar un mol de ATP. Entonces, esto me va a formar un mol de ATP. ¿Sí? Un mol de ATP. Vamos a ponerlo así. Un mol de ATP. ¿Sí? 4 protones provenientes del complejo 1, que a su vez deviene de un mol de NAD reducido. Vamos a poner acá un mol de NADH. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Entonces, un mol de NADH en un circuito, ¿sí?, permite bombear 4 protones a través del complejo 1 y poder formar un mol de ATP. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de ese mismo NAD, porque aún no acaba, me va a formar también 4 protones, ¿sí? 4 protones en el complejo 3. Entonces, igualmente, un mol de ATP. Vamos a añadirlo, ¿sí?, por un mol de NAD. Por acá, nuevamente, el complejo 4 tiene 2 protones. Entonces, ¿sería un mol de ATP? Ya no, porque un mol de ATP es para 4 protones. Entonces, sería 2, sería la mitad. 0.5 moles de ATP. Entonces, si nosotros hacemos una suma, 1 más 1, un mol más un mol, es unos 2 moles. 2 moles más 0.5 moles de ATP, 2.5 moles de ATP en un circuito o en un ciclo, partiendo de un mol de NAD. ¿Sí? Un mol de NAD. Entonces, las preguntas te pueden hacer, por ejemplo, en un ciclo, un mol de NAD, ¿cuántos moles de ATP me puede producir? La respuesta es 2.5. Y la explicación es esta, ¿no? 4 protones a través del complejo 1, que equivale a un mol de ATP, 4 protones a través del complejo 3, ¿cierto?, que equivale a un mol de ATP, y 2 protones a través del complejo 4, que equivale a 0.5 moles de ATP. Ya, muy bien. Entonces, vamos con el otro, con el succinato y el fumarato. Igualmente, por ejemplo, el FADH2. El FADH2, recuerda que acá vamos a encontrar un grupo prostético, un cofactor, que es el FAT. El FAT recibe los electrones, los protones del succinato. Entonces, ¿qué va a pasar con el FAT? Se va a reducir. FADH2. Entonces, el complejo 2 va a transferir estos dos
electrones, estos dos protones del FADH2 a la ubiquinona y va a pasar al complejo 3, ¿cierto? Para formarme, para formarme cuatro protones, ¿sí? Cuatro protones. Forman parte de esos cuatro protones. Entonces, vamos por acá. Vemos acá igualmente, pasan los electrones al complejo 4 y bombea dos protones, ¿cierto? Listo. Y finalmente, pues, se sintetiza el ATP. Entonces, vamos a ver, contamos. Un mol de ATP, listo, va uno, y dos protones, 0,5 moles de ATP. Entonces, ¿cuánto es en total? 1,5 moles de ATP para un mol de FADH en un ciclo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, te pueden preguntar por un ciclo o simplemente en un ciclo, en el complejo uno cuántos moles de ATP se producen. Entonces, tienes que responder un mol de ATP. Bien, entonces vamos a hablar de control respiratorio. Vamos a hablar especialmente de los estados de control respiratorio. Por ahí vamos a tener varios componentes muy importantes. Está el ADP, tenemos al sustrato, tenemos al oxígeno, ¿sí? Entonces, hay que centrarnos en esos tres. ADP, sustrato, ATP y el oxígeno. Cuatro componentes importantes. Entonces, vamos a ver estos estados de control respiratorio que es muy importante conocerlo para poder identificar ¿sí? En qué estado se encuentra y qué es lo que necesitaría la mitocondria o sí, la cadena respiratoria para poder producir ATP, que es lo más importante. Entonces vamos a empezar con el estado uno, ¿sí? El estado uno es cuando hay disponibilidad de ADP, ¿sí? Hay cuando hay disponibilidad de ADP y hay disponibilidad de sustrato. Un ejemplo, una persona que, por ejemplo, recién se despierta y se despierta obviamente con reservas energéticas. Principal reserva energética, la glucosa, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, hay, por ejemplo, niveles de glucosa en sangre, sí, pero aún no estás haciendo actividad física, ¿sí? Donde hay una demanda de ATP para poder producirlo. Entonces, los niveles de ATP están disponibles y de sustrato igualmente están disponibles, pero ATP no hay de disposición porque no hay una demanda de la misma. ¿Está bien? Otro ejemplo, un atleta que está a punto de correr, sí que está en la línea de salida. ¿Qué más? Un paciente en ayunas antes de una cirugía. ¿Sí? O sea, tiene reservas energéticas, sí, pero no está demandando ATP. Muy bien, entonces ese es el estado uno. Vamos con el estado 2. El estado 2 es cuando hay disponibilidad solamente de sustrato. Ejemplo, una persona que está en coma, ¿sí? Una persona que está en cama, ¿cierto? En este estado, los pacientes pues solamente presentan almacenamiento de energía, ¿sí? Reservas de energía, porque se les alimenta, ¿cierto? Se les alimenta, pero estas personas no están haciendo actividad física, no hay demanda de energía, por ende no hay ATP. Y los niveles de ATP igualmente están muy bajos. Solamente están presentes los sustratos. Por ejemplo, un paciente en reposo absoluto tras la ingesta de alimentos. Es un ejemplo claro. El estado 3. Aquí en el estado 3 es cuando hay una capacidad máxima de la cadena respiratoria, o sea, está funcionando con sustratos y componentes muy saturados. Un ejemplo es, por ejemplo, un atleta realizando actividad física, por ejemplo, realizando peso muerto. En este caso hay ADP, hay ATP, hay sustrato, hay oxígeno. ¿Sí? O sea, la persona está realizando actividad física. Por ejemplo, un cirujano igualmente tiene una demanda de energía cerebral, de demanda de energía muscular para poder movilizarse, estar de un lado a otro, tener precisión, pensar. Entonces, está demandando, ¿sí? Está demandando energía. Entonces, la cadena respiratoria tiene que funcionar. Entonces, hay constante producción de ATP, hay constante degradación de sustrato, constante degradación de ADP para formar ATP, obviamente. ¿Qué más? Una persona, por ejemplo, con fiebre alta, el metabolismo está aumentado, ¿sí? Hay un consumo de ADP, hay un consumo de sustrato, obviamente, y aumento del ATP, un metabolismo acelerado. Entonces, ese es un estado 3. Un estado 4 es cuando solamente hay disponibilidad de ADP. Por ejemplo, un maratonista finalizando una carrera extenuante, ¿sí? ¿Qué más? Una persona con hipoglucemia severa tras el ejercicio intenso. Obviamente, si hay hipoglucemia severa, no hay suministro de sustrato, no hay sustrato, no hay glucosa. Pero si no hay glucosa, ¿se va a producir ATP? No, ¿verdad? Entonces, si ha gastado todo el ADP solamente está presente, pero también en menores cantidades. Solamente está disponible ADP. El estado 5 es cuando hay disponibilidad de solo oxígeno. Por ejemplo, un paciente que está intubado en UCI, ¿sí? Un paciente que está recibiendo oxígeno, pero obviamente está en cama, no hace actividad física, ¿no? Entonces, solamente está en cama y está recibiendo oxígeno. Y tampoco aún no se le ha administrado alimento, ¿cierto? Entonces, en este caso solamente hay aporte de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con la cadena respiratoria? Es cada vez menor, ¿cierto? Se utilizan las reservas que tiene, ¿cierto? Se utilizan las reservas que tiene, pero en este caso solamente de oxígeno, o sea, acá me da a entender que se ha utilizado todas las reservas energéticas y solamente está presente el oxígeno. Entonces, no hay sustrato, no hay ADP, solamente oxígeno, ¿ya? Por eso que acá se indica que el paciente intubado en UCI con oxígeno, pero sin energía disponible. Entonces, esos son los estados de control respiratorio, al menos lo que tienes que recordar y no debes olvidar es el estado 3, es el estado 4 y es el estado 5.
¿Ya? 3, 4, 5, trata de repasarlas y verlas constantemente y acordarte. Muy bien. Vamos a hablar de la cadena respiratoria, especialmente de los sitios de inhibición. Bien, acá vamos a ver una imagen bastante esquemática, bastante bonita, interesante, en la cual se puede apreciar cuáles son los puntos de inhibición de los complejos proteicos en el paso de electrones, a su vez también en la fosforilación oxidativa, pero para que tengas la idea de lo que sí necesitas conocer y tener presente, porque eso lo vas a ver, por ejemplo, en farmacología ya un poco más a detalle, lo que no necesitas olvidar aquí es los complejos que son más relevantes. Por ejemplo, el complejo 4. En el complejo 4, recuerda que es un complejo en el cual va a interactuar con el oxígeno, que es el aceptor de electrones, ¿correcto? Entonces, vamos a ver algunas sustancias que van a inhibir al complejo 4. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el cianuro, ¿qué más? El monóxido de carbono, ¿sí? El sulfuro de hidrógeno. ¿Sí? Estos van a bloquear el complejo 4, impidiendo que el oxígeno pueda captar los electrones. Entonces, por ejemplo, el cianuro, previamente hace muchos años utilizado, por ejemplo, como armamento químico, ¿cierto? Esto generaba dificultad en las células para poder producir ATP, ¿cierto? Porque si se bloquea el complejo 4, ¿qué pasa con los electrones? No se le pasan los oxígenos, y por ende, ¿qué va a pasar? Va a haber un disturbio, una alteración en el gradiente electroquímico. ¿Qué más? Por ejemplo, el monóxido de carbono, por ejemplo, en accidentes laborales, en accidentes domiciliarios, en la cual, pues, por ejemplo, en incendios, que comúnmente sucede hasta la actualidad, muchos incendios, ese humo negro producto de la combustión es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono, cuando una persona lo inhala, a pesar de generar, ¿sí? Aparte de generar quemaduras, lo que va a generar es también una alteración a nivel de los tejidos, a nivel celular, especialmente en la cadena transportadora de electrones al bloquear el complejo 4. Entonces, al bloquearse, ¿qué va a pasar? Se va a acumular el complejo 4 de electrones. El complejo 4, ¿sí? Que está acumulado de electrones, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a generar radicales libres. Entonces va a generar un aumento de los radicales libres. ¿Y cómo se denomina esto? Estrés oxidativo. ¿Sí? Estrés oxidativo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hay un bloqueo del complejo 4, lo que va a conllevar es al estrés oxidativo. Y obviamente, poco después, si no hay administración de oxígeno, ¿qué va a pasar? Si no hay administración de oxígeno, lo que va a conllevar es a la muerte, ¿cierto? A la muerte celular, porque en sí no hay administración de oxígeno, se bloquea el complejo 4. ¿Se podrá sintetizar, producir ATP? No, ¿verdad? Entonces no se produce ATP, ¿cierto? No se produce ATP. Si no se produce ATP, la célula deja de funcionar, ¿cierto? Se deja de funcionar. Entonces, eso es muy importante que conozcas con respecto al complejo 4, el monóxido de carbono, el cianuro. Igualmente sucede con el sulfuro de hidrógeno en ciertas situaciones. ¿Ok? Entonces, no olvides, monóxido de carbono, cianuro, sulfuro de hidrógeno en el bloqueo del complejo 4. ¿Qué más? A ver, por acá no debes olvidar, por ejemplo, la oligomicina. Recuerda que la oligomicina es un antibiótico procedente de la naturaleza de los macrólidos. La oligomicina es un antibiótico, ¿sí? Es un macrólido específicamente. La oligomicina no se utiliza con fines terapéuticos, ¿sí? Por su alteración en la cadena respiratoria. La oligomicina lo que hace es acá bloquear el canal de la ATP sintasa. Al bloquear el canal de la ATP sintasa, lo que va a hacer es impedir el paso de protones del espacio intermembrana hacia, este, hacia la matriz mitocondrial. Entonces, al bloquear, ¿qué es lo que va a pasar? El ADP y fosfato inorgánico no se va a llevar a cabo y por ende no va a haber producción de ATP. ¿Sí? No va a haber producción de ATP. ¿Está bien? Entonces no va a haber fosforilación oxidativa. Bloquea la fosforilación oxidativa, en pocas palabras, la oligomicina. ¿Está bien? Ahora veamos por acá al siguiente, que son los desacopladores, ¿cierto? Un ejemplo, un ejemplo claro de desacoplador, por ejemplo, es el UCP, UCP1. Hay distintos tipos de UCP, pero el UCP1 tiene una importancia clave. La UCP, vamos a poner acá, el UCP1 es la denominada termogenina. Termogenina. ¿Está ahí? La termogenina está presente en los adipocitos, vamos a poner acá, en los adipocitos del tejido adiposo, del tejido adiposo pardo, ¿sí? El tejido adiposo pardo. Recuerda que el tejido adiposo pardo, ¿en dónde está presente? En los recién nacidos, por ejemplo, ¿cierto? En los recién nacidos. Entonces, la termogenina lo que va a hacer es simplemente ser un transportador, ¿sí? Ser un transportador de los protones que están presentes en el espacio intermembrana. Vamos a ver por acá. Mira, acá tenemos, por ejemplo,
Esa es la membrana mitocondrial interna, MMI, y por acá vamos a tener al ATP sintasa. Vamos a ponerlo acá. Y esto que está, por ejemplo, acá es el subcomplejo F sub 0 y este subcomplejo F sub 1, ¿cierto? Del ATP sintasa. Ahí está, vamos a poner ahí ATP sintasa. Y por acá vamos a encontrar a la termogenina. Así, simple, ¿ya? A la termogenina. Esta es la termogenina, o el UCP. Uno. Ahí está, termogenina. La termogenina lo que va a hacer es bombear los protones, o bueno, transportar los protones, me parece el término más adecuado. Transporta los protones del espacio intermembrana hacia donde hace la matriz. Ahí está, eso es lo que hace la termogenina. Pasa los protones del espacio intermembrana hacia la matriz. Y esto va a generar energía. Y esa energía se disipa en forma de calor. O sea, básicamente estamos hablando de energía térmica, ¿no? Energía térmica, ¿cierto? Energía térmica. Ahora, esta energía, ojo, que no se utiliza para producir ATP. Eso es clave. ¿Qué más es clave? Que una vez que está funcionando la termogenina, el ATP sintasa no funciona. ¿Sí? No funciona. Funciona solamente. ¿Y dónde se encuentra el UCP1 o termogenina? En los adipocitos del tejido adiposo pardo, en el recién nacido. Entonces, el recién nacido produce calor para poder mantener su temperatura corporal. ¿Qué más? ¿En dónde más podemos encontrar? ¿En los adultos estará? Puede existir, pero es en mínimas cantidades. ¿Sí? En el adulto ya casi no está presente, pero sí está presente en animales, por ejemplo, que hibernan, ¿no? En animales que hibernan, en hibernación, por ejemplo, animales en hibernación. ¿Está bien? Muy bien. Que necesitan mantener su temperatura corporal por largos periodos de hibernación. ¿Qué más? A ver, vamos a ver por acá. A ver, tenemos al amobarbital, por ejemplo. El amobarbital, que es un barbitúrico, ¿qué es lo que va a hacer? Bloquear el paso de electrones del complejo 1 a la coenzima Q. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? El malonato. El malonato va a bloquear el paso o el paso de electrones del succinato, ¿no? Al complejo 2. Entonces bloquea. Entonces lo que no debes olvidar es esto. Mira, te lo voy a señalar, ¿ah? Para que no te olvides. No debes olvidarte la importancia del complejo 4 y de sus inhibidores aquí, por ejemplo, el monóxido de carbono, el cianuro, el sulfuro de hidrógeno. ¿Qué más? De la oligomicina no debes olvidar, no debes olvidarte de los desacopladores, no debes olvidarte del amobarbital, no debes olvidarte del malonato. ¿Sí? Muy bien. Desacopladores como el UCP1, que es la termogenina, no te debes olvidar de su mecanismo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a hablar de los transbordadores mitocondriales. ¿Sí? En los transbordadores mitocondriales hay muchos de ellos. Recuerda que forma parte del el sistema transbordador o el sistema de lanzadera en la cual están presentes enzimas, es decir, que acá vamos a ver enzimas, vamos a ver proteínas y demás componentes. Entonces vamos a ver, ¿el transbordador qué es? ¿Qué es un transbordador? Un transbordador es aquel que facilita, ¿sí? Ese es un transbordador. Un transbordador no el transporte, facilita el paso, bueno, facilita el paso de metabolitos, ¿sí? De metabolitos que no pueden atravesar, que no pueden atravesar, ¿sí? Que no pueden atravesar la membrana mitocondrial, ¿sí? Eso es lo que hace un transbordador, facilita el paso de metabolitos que no pueden atravesar la membrana mitocondrial. Por ejemplo, el NAT no puede atravesarla, ¿sí? El NAT, recuerda que el NAT es una coenzima, no puede atravesar la membrana mitocondrial, especialmente en la interna, no puede hacer. Recuerda que este es un NAT citosólico, no puede hacerlo. Entonces, ¿pero cuál es la finalidad? ¿Qué necesita el NAT? Simplemente dejar sus electrones, dejar sus protones ¿a quién? A la cadena respiratoria. Eso es lo que necesita, eso es lo que requiere. Entonces, ¿cómo hace? Tiene que buscar la forma. Entonces, una de las formas son los transbordadores, ¿cierto? O, si quieres denominarlo, el sistema lanzadera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá el citosol, y todo esto lo que está por acá son las estructuras de la mitocondria. En el citosol se ha reducido el NAT, y este NAT reducido llega para poder donar sus protones con la finalidad de que estos puedan llegar a la cadena respiratoria. Entonces, ese NAT, que es un NAT reducido, dona sus protones y sus electrones al fosfato dihidroxiacetona. ¿Sí? Quien va a estar mediando esa reacción es el glicerol 3-fosfato de deshidrogenasa, que es citosólico, es decir, que está fuera de la mitocondria. Entonces, ¿qué va a pasar con el NAT reducido? Lo va a convertir en un NAT oxidado. ¿Y cuál es ese producto que va a formar? El glicerol 3-fosfato. ¿Correcto? Entonces, ha convertido un fosfato de hidroxiacetona a glicerol 3-fosfato, ¿sí? Oxidando en su proceso al
NAD, al NADH. Entonces, este glicerol trifosfato atraviesa la membrana externa, listo, atraviesa, ¿sí? Puede atravesarlo, puede difundir, ¿sí? Y pues va a llegar hacia donde, hacia el espacio intermembrana. Entonces llega por acá al espacio intermembrana y una vez que llega acá, vamos a encontrar a una enzima análoga, análoga al glicerol trifosfato, que es el glicerol trifosfato deshidrogenasa, pero en este caso es mitocondrial, se está dentro de la mitocondria. Entonces lo que va a hacer este glicerol trifosfato deshidrogenasa es catalizar la reacción del glicerol trifosfato para que este pueda ceder o pueda básicamente oxidarse, ¿cierto? Porque está en un estado reducido, ahora se va a oxidar. Le va a brindar los hidrógenos, protones y electrones al FAT, ¿sí? Al FAT, que está presente en el complejo 2, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le entrega, ¿qué va a pasar con el FAT? Se reduce y este pasa a la cadena respiratoria, llega al complejo 3 y así, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar con el glicerol trifosfato? Ah, se va a oxidar y va a convertirse en fosfato dihidroxiacetona. Y este fosfato dihidroxiacetona pasa a través de la membrana externa, ¿sí? Y así se va, y así se va volviendo un ciclo, ¿cierto? Y así, de esta forma. ¿Sí? Recuerda que esto se da en la mitocondria. ¿Ya? Listo. Este proceso se da en la mitocondria. Entonces, mira, ve, esto es considerado un transbordador. Se le denomina el transbordador, todo esto, transbordador glicerofosfato. Transbordador glicerofosfato. Entonces, mira, se cumplió. El NAT no pudo ingresar, no podía ingresar. Entonces, le brindó electrones al fosfato de hidroxiacetona para que se convierta en glicerol trifosfato y este puede ingresar. Y gracias al glicerol trifosfato de deshidrogenasa de la mitocondria, pudo haber dejado sus dos protones, sus dos electrones al FAT para que se pueda reducir y posteriormente llevarlos a la cadena respiratoria. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ese es el transbordador glicerofosfato. Vamos con otro transbordador que es el transbordador de malato, que es uno de los más importantes también. Nuevamente, que es un transbordador, es aquel que facilita el paso de ciertos metabolitos que no pueden atravesar la membrana mitocondrial. Entonces, mira, el NAT igualmente necesita dejar sus electrones, necesita dejar sus protones a la cadena respiratoria. Entonces viene el NAT, ahí está, que es un NAT reducido, ¿está bien? Se oxida a un NAT, cediendo sus electrones, cediendo sus protones aquí al oxalacetato. Vamos a ponerle otro color. Este oxalacetato, ¿sí? Se va a se va a reducir porque acá ya está llevando consigo los hidrógenos. Entonces, este malato, obviamente, ¿dónde estamos? Estamos en el citosol, ¿sí? Ese malato pasa, pero pasa a través de quién? A través de un transportador. Mire este transportador, es el transportador alfa-cetoglutarato, ¿sí? Es el transportador alfa-cetoglutarato. Ahí está, transportador alfa-cetoglutarato, ¿sí? Este transportador está presente en la membrana interna, ¿sí? Está presente en la membrana interna, ¿sí? Recuerda que es un transporte activo, antiporte, ¿sí? ¿Qué es antiporte? Que va en dos direcciones, una dirección y otro en otra dirección, ¿sí? Se intercambia en pocas palabras, sale y el otro entra. Entonces, mira, en este caso el malato ingresa a través de la membrana interna, a través de este transportador que es una proteína, ¿ya? Entonces, atraviesa, ¿sí? Atraviesa, llega hacia dónde? Hacia la mitocondria, ¿sí? Llega hacia la mitocondria, ahí está, llega hacia la mitocondria. Vamos a ponerle este color de malato, naranja. Entonces el malato atraviesa, ¿cierto? Muy bien. Ah, por acá me olvidaba. ¿Quién va a estar acelerando o catalizando esta reacción? El malato de deshidrogenasa. Recuerda, el malato de deshidrogenasa en este caso, ¿dónde está? En el citosol. Entonces, un malato de deshidrogenasa citosólico. Y por acá vamos a ver otro malato de deshidrogenasa, pero presente en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Acelerar la reacción de malato a oxalacetato. ¿Sí? A oxalacetato. Entonces, acá el malato, ¿qué va a pasar? De estar reducido, se va a oxidar. Cede sus hidrógenos. ¿A quién? A un NAT, pero en este caso es un NAT mitocondrial. ¿Sí? Cede los hidrógenos a este NAT y ¿qué va a pasar con el NAT? Se va a reducir. Listo. Entonces, el NAT lleva consigo los hidrógenos que el otro NAT citosólico quiso mandarles. ¿Está bien? Muy bien. Es como si alguien le dijera, oye, ¿puede dejarle esta bolsita a mi compañero o compañera que está dentro, de, por ejemplo, de un evento? Ya listo, ya yo lo llevo. Entonces, estás funcionando como un transbordador. ¿Sí? Muy bien. Entonces, igualmente, el malato, ¿qué va a pasar? Se va a convertir a oxalacetato. En pocas palabras, se ha oxidado a oxalacetato. Y este oxalacetato, para que pueda salir ahora, para que pueda salir, no va a salir como oxalacetato. Necesita convertirse en aspartato. ¿Y cómo lo hace? El oxalacetato se tiene que convertir a aspartato. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Vamos a verlo. Este oxalacetato se convierte a aspartato. Y esto se debe a que el glutamato, ¿sí? El glutamato se desamina, ¿sí? Es decir, le brinda un grupo amino, un NH2, ¿a quién? Al oxalacetato. Entonces, añádele un grupo amino al oxalacetato y se convierte en aspartato. ¿Está bien? Y este aspartato puede salir, ¿sí? Y sale, pues, ¿no? Sale.
a través de otro transportador. En este caso, un transportador glutamato aspartato. Igualmente, transporte activo, tipo antiporte. Es decir, que va de una dirección a otra dirección. Entonces, este aspartato sale. ¿Y qué ingresa? Glutamato. ¿Sí? Entonces, sale aspartato, vamos a poner el color verde. Sale aspartato e ingresa glutamato. Vamos a poner el glutamato con este color. Ingresa glutamato. No. Ingresa glutamato. Vamos a ver por acá este. Ingresa glutamato. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿y qué va a pasar con el glutamato que se ha desaminado? ¿Qué va a pasar con el glutamato que se ha desaminado? Vamos a verlo por acá. Este glutamato que se ha desaminado se va a convertir en alfa-cetoglutarato y lo vamos a poner de este color. Ya, vamos a poner eso. En alfa-cetoglutarato. El glutamato se ha desaminado, le brinda el oxalacetato y el oxalacetato se va a convertir en aspartato. Y este glutamato, al desaminarse, se ha convertido en alfa-cetoglutarato. ¿Sí? Y este alfa-cetoglutarato, por la proteína transportadora alfa-cetoglutarato, ¿sí? Va a pasar hacia el citosol. Y este alfa-cetoglutarato llega al citosol. ¿Sí? Llega al citosol. Entonces, mira, ¿qué encontramos en el citosol? Alfa-cetoglutarato y encontramos aspartato. Entonces, el aspartato va a decir, bueno, a mí me aminaron, ¿sí? A mí me aminaron, así que, ¿sabes qué? Voy a devolverte alfa-cetoglutarato tu, este, tu grupo amino. Entonces le dice, ¿sabes qué? Ten, ya no lo necesito. Listo. Entonces el alfa-cetoglutarato lo utiliza ese grupo amino para convertirse en oxalacetato, ¿sí? Entonces, para convertirse el aspartato en oxalacetato. Entonces, para convertirse, perdón, a ver, entonces el aspartato dice, ¿sabes qué? Alfa-cetoglutarato, ¿sabes qué? Te voy a dar mi grupo amino que me habías entregado. Entonces, listo. Entonces, cuando entrega su grupo amino, este aspartato se convierte nuevamente en oxalacetato. ¿Y qué va a pasar con el alfa-cetoglutarato? El alfa-cetoglutarato al aminarse se convierte en glutamato nuevamente. ¿Está bien? Se convierte en glutamato nuevamente. Ahora, por acá, ¿quién va a estar mediando estas reacciones? Las transaminasas, igualmente por acá. Las transaminasas, ¿sí? Recuerda, estas transaminasas específicamente son el TGO, ¿cierto? Que es la transaminasa, ¿sí? La transaminasa glutámico oxalacético, el famoso TGO. O también lo puedes encontrar como el AST, que es el denominado aspartato aminotransferasa. Aminotransferasa, ¿sí? Entonces no te olvides, estas son las dos denominaciones que recibe. Igualmente por acá, te puede ser un TGO o puede ser un AST. Tiene dos denominaciones. Entonces, si tú recordarás tal vez en un estudio de laboratorio que se ha hecho, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, en el hígado, especialmente en los hepatocitos, está presente el TGO, al igual que en la gran mayoría de células, por ejemplo, músculo, riñón, etc. Sin embargo, se toma el hígado como referencia porque cuando hay daño, ¿sí? Cuando hay daño, hay hepatotoxicidad, ¿sí? Producto tal vez de consumo continuo de fármacos como el paracetamol, que es hepatotóxico, o por ejemplo en el alcoholismo severo, ¿cierto? Hay daño hepático. Entonces, al haber daño, ¿qué va a pasar con las transaminasas? Mira, transaminasa citosólica y mitocondrial, esta se libera. Entonces, hay una liberación de las transaminasas, ¿sí? Liberación de transaminasas. En este caso, el TGO se libera en altas cantidades. Pero recuerda que no tan solo el TGO sirve para poder llegar a un diagnóstico. Para poder llegar a un diagnóstico se necesita valorar con el TGP. Por eso que siempre se solicita TGO, TGP, en total, perfil hepático completo, ¿no? Para poder valorar en conjunto. Entonces, como te digo, el TGO no tan solo se encuentra en el hígado, se puede encontrar en músculos, se puede encontrar en riñón, etcétera. Entonces, por ende, que no se le considera simplemente dosarlo por sí solo, porque, porque es altamente inespecífico, porque es inespecífico, simplemente, porque es inespecífico. Para poder aumentar más la especificidad, ¿sí? Se solicita el TGP para poder evaluarlo en conjunto y valorar si hay daño hepático, ¿ya? Entonces, esa es la importancia. Recuerda que en el transbordador de malato, ¿sí? En el transbordador de malato tenemos dos proteínas transportadoras en la membrana interna, el transportador de alfa-cetoglutarato y tenemos el transportador de glutamato aspartato. Ambos transportes activos tipo antiporte, ¿sí? Pregunta de examen, sí, ambos. Muy bien. Entonces, con este transbordador de malato, ¿a qué hemos podido llegar? A que el NAT, por ejemplo, esta coenzima, necesita pasar sus hidrógenos a través de la membrana interna, pero no lo puede hacer porque esto no puede pasar. Entonces, tiene que utilizar ese transbordador complejo, sí, complejo, pero necesario de conocer, para que pueda pasarlo a otro NAT que es mitocondrial y pueda consigo llevar hacia la cadena respiratoria y poder
transportar los electrones y poder producir ATP, que es la finalidad de todo esto. Entonces, los transbordadores mitocondriales es necesario que los conozcas. El transbordador de fosfato de creatina, en primer lugar, la creatina. ¿Sí? En primer lugar, la creatina. Ahí está. ¿Qué es la creatina? La creatina, ojo, que no es igual que decir creatinina. ¿Sí? La creatinina es un producto más que todo de desecho. ¿Sí? Es un producto de desecho. Es un producto que se utiliza para valorar función renal. ¿Sí? No es igual a la creatina. La creatina es una molécula, es un metabolito importante que es producto, o sea, es producido, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, es producido por tres órganos importantes: el riñón, el hígado, ¿está? El hígado, y tenemos al páncreas. Y tenemos al páncreas. Y tenemos por acá al páncreas. ¿Sí? El páncreas. Entonces, tenemos el riñón, está el riñón, tenemos al hígado y tenemos por acá el páncreas. Estos órganos son los que producen creatina. ¿Sí? Producen creatina. Entonces, para producir creatina, ¿sí? Para producir creatina, estos utilizan tres aminoácidos. Nuevamente, ¿cuáles son los tres aminoácidos que utilizan para poder producir creatina? Tenemos la nemotecnia AGME, ¿no? AGME. A de, la A de arginina, ¿no? La arginina, la G de glicina, la G de glicina y la M de metionina, ¿sí? De metionina. Entonces, no te olvides de esa nemotecnia. AGME, ¿no? AGME. Arginina, G de glicina y M de metionina. Tres aminoácidos. Entonces, con esto produce la creatina. Entonces, la creatina, una vez que se ha producido, pasa hacia dónde? Es el torrente sanguíneo. Ahí está, pasa hacia el torrente sanguíneo y llega hacia dónde? Hacia los tejidos, ¿no? Llega hacia dónde? Hacia los tejidos. Especialmente músculo, llega hacia el cerebro, ¿cierto? Músculo, cerebro, principalmente. Músculo, cerebro, ¿sí? Muy bien. ¿En dónde se encuentra la creatina? La creatina se encuentra almacenada en el músculo, al un porcentaje de 95%, ¿sí? Pero en el músculo, vamos a poner por acá, ahí está, en el músculo, en el músculo, se encuentra la creatina, pero no se encuentra la creatina sola. La creatina usualmente se encuentra almacenada como creatina fosfato, ¿sí? Esa es creatina fosfato. Sí, así es como se encuentra en el músculo, creatina fosfato. Y esta creatina fosfato es una molécula de almacenamiento, vamos a poner acá, es una molécula de almacenamiento de energía, ¿sí? Es una molécula de almacenamiento de energía que se utiliza más que todo en ejercicios intensos, ¿no? O de alta intensidad. Entonces, el fosfato de creatina, o también, como lo denominan algunas literaturas, el PCR, se utiliza para este tipo de actividades de ejercicio intenso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, como les mencioné, se encuentra en el músculo en forma de creatina, fosfato de creatina, en un aproximado 95%. Y ahí en lo demás, cerebro, un 5%, simplemente un 5%. Ahora, ¿quién va a permitir o quién va a facilitar la reacción de fosforilación de la creatina? Vamos a ver por acá. Tenemos a la creatina por acá, ¿sí? Tenemos a la creatina y obviamente se va a tener que transformar a creatina fosfato, ¿cierto? Listo. Y esto lo va a hacer a través de una enzima. Ahí está, vamos a poner acá la enzima. Esta enzima es la denominada CK, que es la creatina quinasa. Esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, ¿sabes qué, creatina? Tú no vas a estar como simplemente como creatina, no. Tú vas a hacer una molécula de almacenamiento de energía. Entonces, ¿quién almacena energía? Los enlaces fosfonilos. Entonces, él viene por acá, el ATP, y el CK lo que va a hacer es desfosforilar el ATP y convertirlo en un ADP. Y brindarle a la creatina un fosfato inorgánico para que sea una creatina fosfato. ¿Está bien? El CK, creatina quinasa. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, es así como se fosforila la creatina. A su vez también, ¿sí? Voy a poner una flechita en dirección contraria, el CK va a permitir desfosforilar a la creatina fosfato para poder convertirlo en ATP, para poder quitarle el grupo fosfato y brindarle al ATP cuando esto sea necesario, ¿sí? Cuando este sea necesario. Entonces, es así, ¿sí? Es así como se encuentra la creatina en los músculos principalmente, como creatina fosfato. Entonces, por acá vamos a hacernos la idea, ¿sí? Que estamos viendo un vistazo del músculo,
Estamos viendo citoplasma, ¿sí? Estamos viendo citoplasma, que es esto, estamos viendo acá la mitocondria, este es el espacio intermembrana, ahí está, ahí nos podemos guiar, espacio intermembrana, y por acá tenemos a la matriz, bueno, ahí está la matriz. Listo. Entonces, hagamos la idea que es un músculo, ¿sí? Entonces, hagamos la idea que ese es un músculo. Entonces, vamos a ver por acá, partimos de creatina, para hacerlo sencillo, mira, ahí está, la creatina. Entonces, la creatina, en el CK, que es la creatina quinasa citosólica, ¿qué es lo que va a hacer? Convertirlo a fosfato de creatina, como les mencioné, ¿no? Utilizando al ATP, lo hidroliza al ATP para que le brinde un grupo fosfato a la creatina y se convierte en creatina fosfato. Y me quedé con un ADP, ¿cierto? Muy bien. ¿De qué otra forma? La creatina, por ejemplo, utilizando ATP, por ejemplo, procedente de la glucólisis, es el CKG de la glucólisis, lo que va a hacer es brindarle un fosfato inorgánico a la creatina para producir creatina fosfato. ¿Qué se está haciendo acá? Se ha fosforilado la creatina, ¿cierto? Ahí está, me ha formado un ADP, ¿correcto? Y por acá vamos a ver, bueno, vamos a ver por acá, vamos por acá. Este es que estamos viendo por acá es la membrana mitocondrial externa. ¿Qué es esto? Las porinas, ¿cierto? Esa es la porina. Ahí está, la porina, que va a permitir el ingreso de una gran mayoría de moléculas. ¿Ya? Entonces, pasa la creatina a través de la porina, que forma parte de la estructura de la membrana mitocondrial externa, pasa a donde hace el espacio intermembrana, ahí está, espacio intermembrana. Igualmente, acá vamos a encontrar el CKM, que es la creatina quinasa mitocondrial. Entonces, la creatina pasa por acá y va a utilizar al ATP para poder brindar un fosfato inorgánico a la creatina, es decir, lo va a fosforilar. Y va a tener como resultado el ADP y va a tener como resultado ya no una creatina, sino una creatina fosfato. ¿Sí? Vamos por acá nuevamente. Acá en la membrana mitocondrial interna vamos a tener al transportador de nucleótido de adenina. Este transportador, si te das cuenta, es un transportador antiporte, ¿no? Es un transportador antiporte. Mira, va a salir ATP y va a ingresar ADP. ¿De dónde sale este ATP? Mira de dónde viene, de la fosforilación oxidativa. De lo que hemos visto, mira, sale ATP, ingresa ADP. Y este ATP va a ser necesario para poder fosforilar a la creatina. A creatina fosfato. Son varias formas de cómo se puede fosforilar, por medio de la creatina sinasa citosólica, por medio de la creatina sinasa de la glicólisis, por medio de la creatina sinasa de la mitocondria. Entonces, varias formas de cómo se puede fosforilar. Y esta creatina fosfato, que sirve como una molécula de almacenamiento de energía, cuando se realiza algún tipo de ejercicio intenso, este inmediatamente sale, ¿sí? Sale y se convierte a creatina. Nuevamente vuelve a su estado basal, pero va a brindar un fosfato aquí, al ADP, para poder formar ATP. Y este ATP, obviamente, va a llegar hacia dónde? Hacia los lugares donde requiere el ATP, la moneda energética. Por ejemplo, en el músculo, para poder generar la contracción muscular. Ahí está, para poder generar la contracción muscular. ¿Está bien? Listo. Entonces se forma ADP, ¿sí? Llega por acá, ¿sí? Llega por acá, recibe un grupo fosfato para formar ATP. Llega un ADP, ¿cierto? Listo. Por acá recibe un grupo fosfato y se forma ATP. Y así va siguiendo. Todo un ciclo. Entonces, si te das cuenta, son formas en cómo se fosforila la creatina y cómo la creatina puede ser reutilizada para poder formar ATP, que es la moneda energética y en la cual va a llegar hacia los tejidos, principalmente el músculo, para que pueda llevarse a cabo la contracción muscular. Entonces, este también es considerado un transbordador, ¿cierto? Un transbordador. ¿Para qué? Para que se llegue a formar fosfato de creatina, ¿sí? Entonces, un transbordador. ¿Sí? Entonces, esta no puede atravesar tranquilamente la membrana mitocondrial interna, no, llega solamente hasta el espacio intermembrana, pero ahí va a haber una presencia de la seca, que es la creatina quinasa, para que pueda fosforilarlo. Ahora, la seca es muy importante en la parte clínica diagnóstica. Por ejemplo, el seca que está presente en el músculo es el seca MM, ¿sí? Y esto usualmente se dosa cuando hay daño o hay lesiones musculares, daño muscular. ¿Sí? En el corazón igualmente encontramos también creatina quinasa, pero es una creatina quinasa enzima MB, es en el corazón. Y se suele dosar cuando hay lesión del miocardio, decimos tal vez a un infarto agudo de miocardio, estas secas se liberan hacia la sangre y esto se puede dosar, ¿cierto? Muy bien. Pero eso ya lo van a ver más adelante. Entonces, esto es lo más importante que debes conocer, detalles que tal vez no están en el libro, pero te los estoy brindando para que puedas aumentar un poco tu conocimiento. Muy bien. Entonces, hasta aquí culminamos.